tu auto en segurosfalabella.com. Nuevo plan Wi-Fi Phoenix de BTR. Nuevo Purina Cat Chow. Y Pluto TV, televisión y streaming gratis. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones. Comenzamos este 8 de marzo con el foco, como ha sido la tónica durante los últimos días, puesto en Ucrania, en la situación que se vive particularmente en Lviv, pero también con lo que puede ocurrir con la capital, con Kiev, donde se habla que la resistencia va a continuar y Zelensky ha descartado dejar la ciudad, Roberto. Sí, vamos a ir de inmediato a Ucrania, ya lo tenemos ahí en pantalla, Daniel Matamala, que está en Lviv, muy cerquita de la frontera con Polonia. Tú nos contabas el otro día, Daniel, que incluso había talleres donde la gente le enseñaban a preparar bombas Molotov, pero acá estás en otro lugar también muy particular donde los civiles están aprendiendo a disparar, ¿no? Sí, ¿cómo están Vivi y Roberto? La verdad es que estamos en otro lugar para demostrar lo que significa un país en guerra. Esto hasta hace 2 semanas era un cine fundamentalmente dedicado al cinearte, uno de los más importantes de esta ciudad de Lviv, que es una ciudad con una vida cultural bastante vibrante. Ahora ya no hay películas, ya no hay cine, lo que hay es entrenamiento militar para civiles. Personas que llegan acá en grupos de 100, en general se están organizando, entran a la sala de cine, en este momento están ahí a puertas cerradas, luego les vamos a mostrar el material de lo que ocurre allí adentro y realizan un entrenamiento en cuanto a formas de organización, primeros auxilios y también a cómo armar y desarmar armas y cómo disparar. Todo eso se hace entonces en un escenario que es tremendamente particular, como ustedes comprenderán, una sala de cine que está dedicada ahora a este esfuerzo bélico, y esto se replica en distintas partes de la ciudad y del país, desde centros culturales, museos, bibliotecas, la verdad parques públicos también, donde se realizan todo este tipo de acciones que tienen que ver con cómo la población civil de alguna manera se prepara para eventualmente ser parte de un esfuerzo militar. En este caso, los civiles que se están preparando aquí están para defender esta ciudad, no se están movilizando al frente, sino que quieren estar preparados, organizados y armados en la eventualidad de que los ataques rusos lleguen hasta esta ciudad de Lviv. Una ciudad que es considerada clave por varias razones. Primero, es el principal nudo de la migración fuera de Ucrania. Hoy las Naciones Unidas ya entregaron la cifra de que los migrantes que han salido de Ucrania ya suman más de 2 millones de personas, más los cientos de miles que están en lugares como esta ciudad intentando desesperadamente llegar hacia la frontera. Y del otro lado, este es también el nudo de la llegada desde Occidente de ayuda humanitaria, alimentos, municiones y armas que están siendo enviadas por países de la OTAN. De modo que este es un núcleo clave. De hecho, hay muchas dudas sobre si el gobierno de alguna manera está operando desde aquí o está operando desde Kiev. Sabemos que ayer el presidente Zelensky publicó un video diciendo que ellos siguen en la capital, siguen en Kiev, pero hay algunas versiones que hablan de que ya se habrían trasladado hasta aquí, hasta la zona oeste, previendo una eventual caída de la capital. Esta es una parte de este esfuerzo. Lo que se hace en lugares como este, voluntarios, vemos ahí que van saliendo un grupo de voluntarios precisamente que ya están terminando su capacitación y ahora va a entrar otro grupo. Esto no para en todo el día, se forman estos grupos organizados de cerca de 100 ciudadanos cada uno y luego llega otro grupo, 100 más, vuelven a tener esta instrucción y salen. Este es un punto. Otro punto es la venta de armas. La población civil, gran parte de la población civil están intentando comprar armas. Y, por ejemplo, hoy más temprano estuvimos en una tienda de armas precisamente que nos llamaba la atención. Pasábamos por ahí y veíamos que en todo momento del día había muchísima gente esperando en sus puertas. Y efectivamente era un lugar donde las personas iban a retirar armas o municiones. Todos ellos con la idea, claro, de decir que quieren estar preparados para defender la ciudad, para defender su país y por lo tanto quieren estar armados también. Veamos algo de lo que conversamos con esas personas civiles también, no necesariamente personas que tengan mayor experiencia militar o en el uso de armas, pero que están adquiriendo estas armas, dicen ellos, para defender a su ciudad. Desde ayer que estoy haciendo fila para entrar a la tienda. Compré un rifle, es para mi defensa personal. Espero no tener que usarlo, pero si quieres la paz, muchas veces debes estar listo para la guerra. Quiero comprar un arma. La quiero porque ahora que el enemigo atacó nuestro país, debemos defenderlo. Debemos defender a nuestra patria y a nuestras familias. Cuando era estudiante tuve un poco de entrenamiento en el uso de armas, aunque de manera deportiva.
Daniel, te quería preguntar para entender un poco el pensamiento que tienen los habitantes ahí de Lviv que están a esta hora practicando tiro. ¿Qué esperan ellos que pueda ocurrir justamente al empuñar un arma, al practicar tiro? Ellos pretenden enfrentarse frente a frente con las tropas rusas, porque los rusos perfectamente podrían llegar primero con ataques, con bombardeos, con misiles, después con tanques. Entonces es muy difícil que un civil que está ahora aprendiendo a manejar un arma se pueda enfrentar a un militar, a un funcionario militar ruso que llegue hasta Lviv. O sea, ¿qué tienen ellos en mente al empezar a practicar tiro, por ejemplo? Sí, a ver, acá hay evidentemente fuerzas militares que están preparadas para la defensa de la ciudad, pero estos civiles se organizan como una especie de segunda línea de retaguardia que pueda defender si es que se produce un combate calle a calle. Hay que entender que algunos de ellos tienen instrucción militar, saben al menos algunas nociones, otros absolutamente no. Y ahí, claro, hay cierto optimismo tal vez en cuanto a las posibilidades que tienen de poder enfrentarse con una fuerza militar organizada, bien entrenada y bien equipada. De hecho, hablábamos recién con una de las personas que ya había salido del entrenamiento, una persona que es diseñador gráfico, nos decía: yo no tengo idea de armas, nos decía incluso, lo único que aquí hay mucha gente que cree que sabe disparar porque juega videojuegos, eso nos lo contaba, pero él decía, bueno, yo entiendo que no, que tengo que tener algunas nociones para poder efectivamente hacerlo. Y una frase que repiten mucho acá, que ellos son civiles, que ellos nunca han tenido intención alguna de pelear una guerra, pero que no les queda otra opción ante el avance de las tropas rusas, ante la posibilidad bastante cierta de que esas tropas puedan llegar a las puertas de su ciudad. Ellos dicen, bueno, tenemos que hacer lo que se pueda, tenemos que ayudar de la manera que se pueda, y si eso es comprando un rifle o empuñando un rifle o una escopeta, que es lo que muchos aquí están, los materiales con los que están entrenando, no son armas de guerra, dicen, bueno, es lo que podemos hacer. Entonces, hay un espíritu de alguna manera de estos civiles de organizarse, de poder cooperar, no solamente usando armas, también hay que decirlo. Aquí también hay entrenamiento, por ejemplo, médico, de primeros auxilios, para poder atender a personas que sean heridas, en el caso, por ejemplo, de un misil o de un ataque aéreo. Hay también entrenamiento en términos de organización comunitaria, cómo organizarse, cómo moverse, cómo mantener la comunicación entre ellos, si es que, por ejemplo, se caen las señales de internet o se pierde la electricidad. Todos esos son factores que también están en este entrenamiento, que es bastante precario, por cierto. Esto es todo improvisado. Aquí se usó una sala de cine, hay un par de instructores que vienen en el día, algunos de ellos, de los instructores, vienen del ejército, y las personas llegan sencillamente aquí un poco viendo qué es lo que pueden hacer. Pero no se trata de un tema que sea, la verdad, demasiado organizado. Y además hay que entender que, como decíamos recién, muchos de ellos son civiles que no tienen experiencia usando armas ni tienen experiencia militar. Sí, y se suma también a lo que ya habías tú mostrado en tus anteriores reporteos, personas que están haciendo bombas Molotov, algunos aprendiendo a través de Google, hasta la misma televisión de alguna manera informaba de qué manera se podían realizar las bombas Molotov, pero además también cómo disparar, que es aparte entonces lo que se está viviendo en este momento. Daniel, aprovechando ahí que estás caminando, quería preguntar, porque Zelensky también está en pie firme de decir, sí, mira, no Vivi, tengo miedo. Sí, adelante. ¿Se te puede interrumpir un minuto, Vivi? Sí. Que precisamente ahora estamos pudiendo entrar al lugar, para que ustedes vean más o menos lo que se trata. Esto es una sala de cine, pueden ver claramente que es una sala de cine, ahí está la pantalla, y ahí entonces está el instructor que va a comenzar a enseñarles a las personas cómo armar y desarmar en primer lugar, cómo limpiar, etcétera, cómo hacer operativa un arma. Eso es lo que está pasando en este momento en vivo, por eso aprovecho de mostrarlo. Le voy a cruzar por acá, perdón, permiso. Entonces va a comenzar esta parte de la instrucción que, insisto, que es con personas civiles que vienen hasta acá entonces para aprender algo acerca del manejo de estas armas. Es una imagen que la verdad es bastante fuerte. Es un país en guerra, evidentemente esto no tiene nada de normal, no es nada normal que civiles tengan que, por la necesidad de defender su ciudad, de defender su familia, dicen ellos, estar aprendiendo a utilizar armamento en defensa propia, pero esa es la realidad que está ocurriendo en este momento aquí en Lviv, Ucrania, y por lo tanto nosotros se las estamos mostrando. Civiles que se organizan, civiles que compran armas, civiles que aprenden a disparar, muchos por primera vez en su vida, porque sienten que es la única posibilidad que tienen para intentar hacer algo ante una invasión que está sufriendo su país. Claro, wow, es impactante la imagen que nos muestras y el relato, Daniel, que nos haces pensando en lo que tú decías, ¿no? Tienen que enfrentarse a una situación, a una guerra, y tratar de rápidamente poder aprender a manejar esta arma, muchos de ellos grabando con el celular, ¿no? Como cuando uno va a una charla o algo para quedarse ahí, pero de alguna manera con esta forma tal vez un poco más improvisada de tener que asumir un deber, ¿no? Que es defender a un país. Y estamos con esta imagen, la verdad, bien impactante, un cine transformado en un lugar de entrenamiento militar.
Sí, ya volvemos contigo, Daniel. Sí, Estamos... les digo, esta es una sala de cinearte. Hasta hace 2 semanas aquí se presentaban películas y ahora es un lugar de exhibición, no de películas, sino algo de la vida totalmente real, de intentar aprender cómo defenderse, cómo usar un arma. Y esto ocurre aquí en esta sala de cine. Entonces, Daniel, ahí ustedes ven, van a hacer están preparando todavía los elementos. Aquí hay otros periodistas también que han entrado, así que están haciendo una pequeña demostración y luego va a empezar esta instrucción que tiene varias etapas. Varias de estas personas ya vinieron en los días anteriores a cursos de, insisto, de organización, de comunicación, de primeros auxilios, y también esta es otra parte que es donde ellos aprenden el uso de las armas. Roberto. Sí, ellos aprenden solamente a usar el arma o también tienen la posibilidad de disparar ahí mismo, de practicar, porque me imagino que en este escenario de guerra también cada una de estas balas son preciadas justamente para enfrentar al enemigo. Sí, en este lugar no se dispara porque evidentemente no están las condiciones. Insisto, es una sala de cine, por lo tanto no es un polígono de tiro donde se pueda hacer un entrenamiento en condiciones seguras. Ahora nos están pidiendo que nos retiremos un poco para empezar ya la preparación propiamente tal de el uso del armamento. Así que nos vamos a retirar un poco. Sí, nosotros te vamos a acompañar acá. Si nos interesa continuar, van a hacer aquí una cierta traducción. Sí. Vamos a escuchar. Sí. Sigamos ahí, Daniel. Sí. Nos pedimos a los periodistas no filmar el territorio alrededor del cine ni el logo del cine, es lo que nos habían dicho. Es impactante ver, ¿no? El efecto de la guerra y cómo los mismos civiles se empiezan a preparar ante la llegada de uno de los mayores ejércitos del mundo, completamente preparados para esta guerra. Y son los mismos civiles. Demostrar el uso de una Kalashnikov. Ese es el tipo de armamento que se va a utilizar hoy día. Un arma rusa. Ahí está el entrenador que te lo están presentando. Y estuvo en el ejército desde el año 2014. Y van a esperar todavía algunos minutos antes de empezar el entrenamiento. Esa era la traducción que estaban haciendo de las instrucciones, tanto para los periodistas internacionales que han llegado acá, se han juntado algunos periodistas, como para las personas, prácticamente todos hombres, de todas las edades, algunos muy jóvenes, adolescentes prácticamente, adultos mayores también, que han llegado a este lugar entonces para participar en esta capacitación de uso de armamento, en este caso una Kalashnikov, para civiles durante este conflicto. Es importante decir que en general una gran cantidad de gente ha estado participando en estas capacitaciones. Nosotros estamos en un lugar que de hecho está en las afueras de Lviv, pero no es el único. Hay varios lugares donde se están llevando adelante también estas capacitaciones o estas organizaciones comunitarias que pretenden estar entonces preparadas para la eventualidad de que esta ciudad sea atacada. Insisto, estas no son personas que van a ir al frente, no van a ir a Kiev, no van a ir a Kharkov a luchar, pero sí ellos quieren estar preparados para la eventualidad de que el ejército ruso llegue hasta aquí y haya que defender la ciudad, tal como ha ocurrido en otras ciudades muy importantes de Ucrania. Sí, Daniel, te saluda Carlos Greich. Quería preguntar 2 cosas. La primera, ¿son solo hombres los que participan de estas lecciones? ¿Hay mujeres interesadas o que estén inscritas, por ejemplo, para participar de estas actividades? Eso es lo primero. Y lo segundo, veíamos al instructor, quien estaba allí armando precisamente todo el implemento para estos cursos. Escuchamos ahí, te escuchamos decir que era una persona que había participado, que estuvo enrolado en el ejército hasta hace algunos años, pero saber si es que efectivamente hay alguna noción, tienes alguna certeza de quién es este instructor o cuál fue su rol eventualmente en las Fuerzas Armadas ucranianas y que lo tiene hoy día allí realizando esas lecciones. Sí, lo presentaron como alguien que había estado en el ejército en el año 2014. Luego podemos averiguar más detalles acerca de efectivamente quién es. Te diría que ahora hay cerca de 50 personas en este cine, de las personas que están asistiendo a la capacitación, y veo 3 mujeres.
todos los demás son hombres, que es lo que hemos visto también en la mayoría de los lugares. En el lugar de la venta de armas también, si bien hablamos también con una mujer que de hecho era una profesora que está comprando un arma para, decía ella también, poder defenderse, la gran mayoría eran hombres, y lo mismo pasa en las organizaciones territoriales, de defensa territorial, como las llaman ellas, que son especies de milicias que se han formado, de civiles que no dependen de los militares, no dependen de la policía, y que están actuando entonces allí organizándose y armándose. Y ese es uno de los puntos también riesgosos de todo lo que está ocurriendo, porque aquí hay una gran cantidad de civiles que está organizándose como milicias informales, que está teniendo armas, y evidentemente eso también puede generar situaciones complejas de cierta anarquía en ciertas zonas de Ucrania. Uno ya lo ve cuando uno sale de lugares como la capital Lviv, llega a la carretera y aparte de los controles militares y policiales, hay controles que son de lo que ellos llaman la defensa territorial, que son sencillamente civiles, 10, 15 civiles que están armados, que ponen una barricada en la calle y hacen un control, un checkpoint. Eso evidentemente no tiene un control formal acerca de cómo se hace, de cuáles son los criterios, etcétera, y por supuesto es uno de los peligros que también acechan el futuro de Ucrania. Cómo, de alguna manera, si esta invasión se mantiene y si la capacidad del Estado ucraniano de controlar el territorio no es total, cómo estas milicias o estos civiles armados pueden tomar poder importante también en algunas zonas. Daniel, ¿qué requisitos hay que mostrar ahí en el cine para acceder a este tipo de cursos? Porque me imagino que ahí los instructores se deben asegurar de que justamente estas armas no caigan en manos equivocadas. Durante esta mañana, cuando hablábamos contigo, también nos dabas cuenta de que hay zonas de Ucrania donde también hay personas que son prorrusas. Entonces también tiene que haber algún tipo de distinción de que finalmente estas armas no caigan en manos equivocadas. Y si finalmente estas armas son de estas mismas personas que las compran o son donadas por el Estado ucraniano. Mira, hay distintos casos. Lo que vamos a ver ahora no tiene que ver con la entrega de armas. No se les están entregando armas a estas personas, sino que solamente se está haciendo una demostración para que entiendan cómo se usan. No es que cada persona vaya a salir de aquí con un arma. Eso sí ha ocurrido en otras zonas de Ucrania, donde sí a civiles se les ha entregado armamento, pero no es el caso de esta actividad en particular. En el caso de las personas que están acá, ellos se organizan con sus vecinos, son organizaciones locales, de su barrio, que se comunican y forman grupos entonces de organización que en general son en torno a las 100 personas. Ahora vemos unas 50 más o menos en esta sala, pero son organizaciones de gente que se conoce, que son vecinos, que viven cerca, y por barrios o por manzanas entonces se van organizando para estar comunicados y para asistir a este tipo de cursos. Daniel, hemos hablado durante todos estos días en torno a ya sea la figura de Zelensky, que ha vuelto nuevamente a insistir durante el día de hoy que él no tiene miedo, que se va a quedar en Kiev. El propio alcalde dice que están preparados y resalta la situación de decir que hay un cierto control. Eso de alguna manera está directamente relacionado con lo que tú estás mostrando, con esta decisión de muchas personas de precisamente aprender a usar un arma para ser parte de esta resistencia civil. Eso, ¿cómo lo ves tú y cómo ha sido durante las últimas jornadas? ¿Sigue estando presente este espíritu, esta moral un poco de seguir resistiendo lo que son los ataques rusos? Sí, totalmente. Cuando uno habla con las personas aquí de la sociedad civil ucraniana en general, hay una gran voluntad de resistencia, un tremendo optimismo también, que incluso podría parecer que es un optimismo algo exagerado, dado el nivel de fuerza, el poder que tiene el ejército ruso. Aquí cualquier persona que uno le pregunte en la calle dice: Ucrania está ganando, los rusos se están derrumbando, nosotros vamos a ganar. O sea, hay un optimismo muy fuerte en cuanto a que Ucrania va a prevalecer y que finalmente esta guerra va a ser ganada por Ucrania. Y también mucho espíritu combativo, en que todas las personas, por lo menos con las que hablamos, o al menos ese es el discurso que tienen las personas, tienen el discurso de que esto hay que resistir, hay que defender, no hay que rendirse en ningún caso. Tiene que ver también con que... Sí, ahí está... Ahí ustedes ven que está comenzando esa demostración. Tiene que ver también, les decía, con el hecho de que en general en los medios de comunicación de Ucrania la propaganda patriótica es omnipresente. Si uno enciende la televisión, si uno enciende la radio, incluso las paletas de publicidad en las calles, que antes tenían la publicidad de algún producto, de alguna empresa, están dedicadas casi a toda esa publicidad patriótica y publicidad contra Putin y contra la acción del gobierno ruso. Entonces también hay una gran cantidad de propaganda, también a través de las redes sociales, que es permanente y que es la principal fuente de información también de los ucranianos. Daniel, tú justamente hablabas de las redes sociales y de la forma que tiene de comunicarse, de informarse la gente ahí en Ucrania.
¿Cómo está funcionando Internet en estos momentos? ¿Las personas tienen acceso a Internet normal o tienen que acceder de alguna otra manera a lo que son redes sociales, servicios de telefonía celular, etcétera? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, tú también para poder despachar sabiendo que los equipos que usamos también dependen de Internet? Sí, depende del lugar. Aquí en Lviv, que es una ciudad grande, en general los servicios de Internet funcionan bastante bien, pese a que la ciudad está algo colapsada por la cantidad de gente, pero en general es una ciudad que está plenamente funcional, sigue funcionando la energía eléctrica, siguen funcionando los principales servicios y también las comunicaciones. Más hacia el interior, en algunas zonas donde hemos estado, especialmente en zonas de la carretera, por ejemplo en los Montes Cárpatos, en ese tipo de lugares, sí hay más dificultades en la comunicación y evidentemente a medida que uno se va adentrando hacia el oriente, también hay ciertos problemas, pero donde nos encontramos nosotros, al menos, que es la ciudad más grande, la ciudad principal del oeste de Ucrania, hasta ahora las comunicaciones son fluidas, el Internet sigue funcionando. Recordemos que también está esta iniciativa de Elon Musk, ¿no?, de entregar Internet satelital a Ucrania para precisamente evitar que las fuerzas rusas puedan comunicar al país. Así que hasta ahora, por lo menos en este sector, las comunicaciones en ese sentido son todavía fluidas. Sí, hace instantes nomás, a propósito de lo que estamos viendo en pantalla también, Daniel, te cuento, hay una declaración del alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, quien aseguró que la capital de Ucrania se prepara para la defensa e insta a los ciudadanos a mantener la calma y permanecer en lugares seguros, diciendo que está toda la actividad normal de Kiev todavía funcionando, incluido, por ejemplo, el Internet, que era lo que recién comentábamos. Y claro, este llamado a prepararse para la defensa que hace el propio alcalde de Kiev se replica en otras ciudades, y mientras seguimos viendo esta instrucción de uso de armas, Daniel, y por eso mismo te quería preguntar acerca de lo que tú has podido recabar y que tenemos declaraciones también de algunos milicianos que se están preparando para esa defensa allí también en la zona donde tú te encuentras. Sí, tenemos problemas, parece, ¿Daniel? con la comunicación con Daniel. Sí. Vamos a, entiendo, presentar entonces este material. Esas declaraciones que registró Daniel Matamala más temprano respecto de estos milicianos que se preparan para la defensa, tal cual como hace instantes ha declarado el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunciando también la defensa para sus ciudadanos. Somos una organización voluntaria de defensa territorial en la ciudad. Estamos cooperando con la Armada ucraniana y la policía. Ukrainian Army and territorial defense of City 2. What will you do? You will stay in the city to defend it? Yes, we will Nos quedaremos en la ciudad y aunaremos fuerzas acá. support our forces here. So we are Estamos reclutando gente y vamos al polígono de la Armada para prepararlos y darles instrucciones para actuar en la guerra. For all directions which we will need in the war. Every day. Entrenamos todos los días. En nuestro sector tenemos más de 100 personas entrenadas y listas para ir a pelear. Area sector, near 100 people, and we training every day. Bueno, ahí está entonces estas personas que llegan a sumarse entonces a la resistencia civil, mientras seguimos con esta imagen que está ocurriendo absolutamente en vivo, en un cine que en este momento está siendo un lugar donde se les enseña a las personas, a ciudadanos comunes y corrientes que hasta hace algunas semanas tenían una vida totalmente distinta a ocupar las armas. Vamos a retomar contigo, Daniel, porque también es interesante que hemos hablado un poco de lo que puede ocurrir con los rusos y hay una cifra que habla de 2.000 a 4.000 soldados que han fallecido en el combate en Ucrania, pero sabemos que estas cifras pueden ser bastante pequeñas en lo que realmente ha ocurrido con las bajas rusas, pensando que es una información que obviamente se cautela por parte, en este caso, de Rusia. Claro, la verdad es que no sabemos cifras reales en ningún caso. El gobierno ucraniano dice que en los primeros 10 días de esta guerra, que ya va entrando a su día número 13, murieron 10.000 soldados rusos. Esa es la cifra que da el gobierno de Ucrania. No tenemos manera de confirmarla de forma independiente. Y también hay cifras que no están claras acerca de la cantidad de muertos civiles en Ucrania. Según la Oficina de Emergencias Ucraniana, ya hay 2.000 civiles que han fallecido. Las Naciones Unidas dicen que ellos tienen constancia de la muerte de 474 civiles
civiles, entre ellos 29 niños, pero reconoce la ONU que esas cifras son parciales, son preliminares, porque ellos no tienen acceso tampoco a toda la información ni a todas las ciudades donde se han producido ataques rusos. Por lo tanto, son cifras que en ninguno de los casos, ni en las bajas militares ni en las bajas civiles, podemos confirmar con seguridad. Solamente versiones extraoficiales que también dependen del tipo de discurso que quiera hacer cada uno de los grupos. Y eso pasa mientras ustedes están viendo, seguimos con este acto de demostración y que lo decíamos, ¿no? Un cine que se convierte en un lugar de entrenamiento militar en el uso de armas. Antes, cuando estábamos en Uzhgorod, vimos un parque de entretenciones para niños en los cuales estaban ahora fabricando bombas Molotov. Ayer acá en Lviv estuvimos en un museo, centro cultural, biblioteca, que ahora se está usando para crear redes de camuflaje. Cuando se habla de un país que está en guerra y como toda la sociedad se vuelca a ese esfuerzo bélico, eso es lo que ocurre y eso es también lo que estamos viendo, como las vidas de civiles, de personas que hasta hace 2 semanas eran trabajadoras, eran profesionales, eran estudiantes, hoy han cambiado totalmente. Bien, Daniel, muchas gracias. Ya en cualquier momento vamos a volver contigo con más novedades ahí de Lviv. Y ahora, bueno, vamos a hablar de las novedades en el resto de Ucrania y también de las repercusiones que ha tenido para el resto del mundo. Daniel. Como por ejemplo la decisión de Estados Unidos de no comprarle más petróleo a los rusos, algo que podría desestabilizar completamente la economía mundial. Sí, de hecho sabemos que ese es un circuito importante económico en términos de el tránsito de petróleo importado desde Rusia hacia Estados Unidos. De hecho, en estos instantes el presidente estadounidense Joe Biden está hablando, ahí está la señal en directo, vamos a tener también la traducción en español para que podamos ver qué es lo que está diciendo Joe Biden, que recordemos entonces, está anunciando en este instante que hay una prohibición de importación de petróleo desde Rusia hacia Estados Unidos y por lo tanto habrá que buscar también nuevas formas. Tenemos el audio de CNN en español. Ha sido mi enfoque de mantener a todos los aliados de la OTAN y Europa unidos. Avanzaremos con esto entendiendo que muchos aliados europeos quizás no estén en posición de unírsenos. Estados Unidos produce mucho más petróleo domésticamente que los países europeos combinados. De hecho, somos exportadores de energía. Podemos tomar este paso mientras otros no pueden. Trabajamos de cerca con los socios europeos para una estrategia a largo plazo para reducir su dependencia del petróleo. Nuestros equipos discuten cómo hacer esto y hoy estamos unidos en nuestro propósito de mantener el aumento de presión contra Putin y su máquina de guerra. Este es un paso que tomamos para infligir más daño a Putin, pero eso también creará incomodidad en Estados Unidos. Defender la libertad tendrá costos, nos costará también a nosotros en Estados Unidos. Los republicanos y demócratas entienden y los países lo entienden. Los republicanos y demócratas han estado en acuerdo de que debemos hacer esto. En la última semana hablé con el presidente Zelensky varias veces para escuchar de la situación y consultar con nuestros aliados europeos en apoyo de Ucrania y la gente de Ucrania. Hemos provisto más de $1.000 millones en asistencia de seguridad a Ucrania. Llegan equipamientos de defensa cada día a Estados Unidos y Estados Unidos ayudamos a coordinar la entrega de equipamiento europeo a Alemania, Países Bajos. Trabajamos con eso. También estamos dando apoyo humanitario a Ucrania, a los que aún están en Ucrania y los que se han ido a salvo a otro país vecino. Trabajamos con organizaciones humanitarias para dar decenas de miles de toneladas de alimento, suministro a Ucrania y hay más en camino. En el fin de semana envié al secretario Blinken a visitar a la frontera entre Polonia, Ucrania y Moldova para ver cómo era la situación y reportar de vuelta. El general Milley, el jefe del Estado Conjunto, también estuvo en Europa reuniéndose con sus contrapartes y aliados de la OTAN en el costado del este para asegurar de que esos países que bordean, de que mantendremos nuestro compromiso de la OTAN según el artículo 5. La vicepresidenta Harris visitará en Polonia con aliados. He dejado en claro, Estados Unidos
compartirá la responsabilidad de cuidar de los refugiados para que los costos no estén completamente en los países europeos que bordean con Ucrania. Y ayer hablé con mis contrapartes de Francia, Alemania y Reino Unido, mientras Rusia escala la violencia en Ucrania, y los pasos que tomaremos juntos con aliados en el mundo para responder a esta agresión. Aplicamos las sanciones económicas más severas y le causa grandes daños a la economía rusa. Ha hecho que la economía rusa se desplome. El rublo bajó 50%. Un rublo ahora vale menos de 1 centavo estadounidense. Y evitar que el Banco Central de Rusia fortalezca el rublo, no lo podrán hacer. Hemos cortado el acceso de los bancos rusos al sistema financiero internacional y ha derribado su sistema. También aplicamos sanciones a sus industrias de semiconductores. Principales empresas se salen de Rusia sin ser preguntado. En el fin de semana, Visa, Mastercard, American Express, todos suspendieron sus servicios en Rusia, uniéndose a una larga lista de empresas, Nike, Apple, que han suspendido sus operaciones en Rusia. La Bolsa de Comercio de Estados Unidos ha parado el intercambio y el comercio de acciones rusas. El Departamento de Justicia ha formado un grupo de trabajo para ir tras las propiedades de oligarcas rusos, y nos unimos a los aliados para confiscar sus yates, sus departamentos de lujos, todo lo que han ganado, para asegurarse de que comparten el dolor de la guerra de Putin. Estos son yates gigantes. Algunos creo que son más de 130 metros de largo. Valen cientos de millones de dólares. La decisión hoy no deja de faltar un costo aquí en Estados Unidos. Desde que Putin comenzó a acumular fuerzas militares en la frontera con Ucrania, el costo del combustible aumentó 75%, y con esta acción aumentará más. Haré todo lo posible para minimizar el aumento del precio de Putin aquí en casa. En coordinación con aliados hemos liberado 60 millones de barriles de nuestra reserva. La mitad viene de Estados Unidos, y tomamos pasos para asegurar de que haya un suministro mundial de energía. Trabajamos con cada herramienta a disposición con empresas. Directo a las empresas de petróleo y gas, a las empresas de financiación. Entendemos que la guerra de Putin contra la gente de Ucrania hace que los precios aumenten, lo entendemos, pero no es excusa para realizar un aumento excesivo de precios o aumentar las ganancias para explotar la situación o explotar a los consumidores estadounidenses. La guerra de Putin nos cuesta a todos, y no es el momento de ganar ni aumentar los precios. No toleraré esto, pero también reconozco que esas empresas de petróleo y gas que se salen de Rusia y otras empresas que se lideran, por ejemplo, este es el momento en que hay que hacer nuestra parte y no tomar ventaja. Seré claro sobre dos otros temas. Primero, no es verdad que mi gobierno o políticas evitan la producción de energía local. Eso no es verdad. En la pandemia, las empresas en Estados Unidos bombearon más petróleo en mi primer año de gobierno que mi predecesor. Estamos llegando a una producción récord de petróleo y estamos en camino a hacer un récord el año que viene. En Estados Unidos, 90% de la producción en las costas ocurre en las tierras que no son del gobierno federal, y el resto, el 10% que ocurre en tierras del gobierno, permite 9.000 permisos para hacer perforaciones. Tienen 9.000 permisos para taladrar en las costas. Seré claro,
no están usándolos para producción. Es su decisión. Estos son los hechos. Deberían ser honestos sobre eso. En segundo lugar, esta crisis es un recordatorio de proteger nuestra economía a largo plazo y para ello hay que ser independientes en energía. He tenido conversaciones con los aliados europeos de cómo ellos deben lograr eso también. No es sostenible a largo plazo. Esta es una perspectiva que compartimos con los aliados europeos y el futuro en que juntos podemos lograr más independencia de energía. Aflojar las regulaciones no bajará los costos de energía para las familias, pero transformar nuestra economía de funcionar bajo energía limpia, ayudar a las familias a proteger contra el invierno a sus casas, eso ayudará. Y si hacemos lo que podemos, significará que nadie deberá preocuparse del precio del combustible en el futuro. Significa que Putin no podrá usar los combustibles fósiles contra otras naciones y hará que Estados Unidos sea un líder mundial en la manufactura y exportación de energía limpia a países en todo el mundo. Este es el objetivo hacia el cual deberíamos ir. En las últimas 2 semanas, la gente ucraniana ha inspirado al mundo, y lo digo en sentido literal, inspiraron al mundo con su valentía, patriotismo, determinación de vivir libres. La guerra de Putin ha causado sufrimiento y pérdida de vida, mujeres, niños en Ucrania y también rusos. Los líderes ucranianos y la gente en el mundo ha pedido un cese al fuego para alivio humanitario por medio de diplomacia, pero Putin parece determinado a seguir con su camino de asesinatos sin importar el costo. Ahora va en contra de ciudades, ataca a hospitales, apartamentos. La semana pasada atacó la planta nuclear más grande de Europa sin importar las consecuencias de un desastre nuclear. Ya ha convertido a 2 millones de ucranianos en refugiados. Putin sigue avanzando a un costo horrible, pero lo que queda claro es que Ucrania nunca será una victoria para Putin. Putin podrá tomar una ciudad, pero nunca podrá sostener al país, ni controlar al país. Y si no respondemos hoy contra Putin, el costo de la libertad y el pueblo estadounidense será aún mayor el día de mañana. Seguiremos apoyando a los ucranianos valientes y le pido al Congreso que apruebe el paquete de asistencia para Ucrania de 12.000 millones de dólares. La gente ucraniana muestra por su valentía que no dejarán que Putin tome lo que quiere. Defenderán su libertad, la democracia, con sus vidas. Seguiremos dando asistencia humanitaria y económica. Los apoyaremos contra la tiranía, opresión, actos de subjugación. La gente en todo el mundo está alzando la voz para la libertad. Cuando se escriba la historia de esta guerra, Putin habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más débil. Que Dios bendiga a los héroes de Ucrania. Y ahora me voy a Texas. Muchas gracias. Sé que hay muchas preguntas, pero hay mucho más que hay que dejar en claro y esperaré a eso hasta tener más información. Gracias. Escuchamos las declaraciones. Ahí está entonces. Bueno, era algo que se había anunciado, la posibilidad de que Estados Unidos no siguiera comprando gas y petróleo a Rusia, pero la verdad es que es un 8% del total de la producción de lo que necesita y de lo que también tiene Estados Unidos, distinto del caso de Europa, que es un 27%. Hay una dependencia mucho mayor y se sabe que especialmente la de Alemania. Pero es llamativo también lo que dijo de Kamala Harris. Según lo pudimos escuchar, iba a ir a Polonia a hacer ahí algún tipo de presencia, obviamente, con lo que significa que sea Estados Unidos que esté en este punto donde ha llegado el mayor número de refugiados. Pero recordemos que la petición de Zelensky está hace mucho tiempo pidiéndole a Estados Unidos y sobre todo a la Unión Europea también podríamos decir, soporte mayor
que quedarse meramente en el tema de las medidas económicas, de las sanciones. Sí, lo que plantea Biden acá es una auténtica guerra económica, ahorca a Rusia con medidas económicas, que hizo un repaso ya de varias empresas norteamericanas que se habían retirado de Rusia. Ahora se suma el tema del petróleo, que Estados Unidos no le va a comprar petróleo a Rusia, y esto ha despertado también las alianzas más inesperadas, porque de hecho trascendió también en la prensa que el mismo gobierno de Estados Unidos se juntó con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela justamente para hablar del tema del petróleo y cómo Venezuela también podría abastecer de ciertos barriles de petróleo a Estados Unidos, algo que era completamente insospechado al principio de esta crisis. Claro, Estados Unidos tiene un embargo a Venezuela desde el año 2019 para la compra de petróleo, que sabemos la principal fuerza exportadora de ese país. Y uno esperaría, cuando Joe Biden dice nosotros, la fuerza local productora de energía es suficiente para abastecer a nuestra población, y dice, de hecho, no es lo mismo, y reconoce que no es lo mismo con Europa, sí. Uno esperaba que de todas formas se mencionara que aún así ya hubo una reunión de personeros de gobierno estadounidenses con personeros venezolanos para eventualmente levantar estas sanciones a Venezuela, levantar este embargo y comenzar también esa otra vía de importación desde petróleo venezolano a Estados Unidos para suplir en parte este 8% del cual tú hablabas, Vivi. Por lo tanto, de eso no hace mención Joe Biden hoy, hasta ahora no lo ha hecho. Muchas de las preguntas que escuchamos ahí brevemente de los periodistas probablemente tenían que ver con eso, pero él ha decidido por ahí ahora no responder ni mencionar esta eventual ayuda o mano que podría tener, mano amiga que podría tener ahora inesperada de Estados Unidos de parte de Venezuela en términos exclusivamente del petróleo. Respecto de lo último también hay noticias que acaban de aparecer respecto de la cotización del petróleo en la bolsa. Se disparó, impulsado por las sanciones de Estados Unidos a Rusia. El crudo de Brent, de referencia en Europa, subía 7%, mientras el Texas WTI, de referencia en Estados Unidos, subía 7,45%. Y se espera en los próximos minutos que Reino Unido también hable, porque podría sumarse a esta prohibición. Reino Unido, sabemos, no pertenece más a la Unión Europea y por lo tanto por sí solos pueden llegar a tener una decisión de este tipo, de sumarse a la prohibición estadounidense para dejar de importar petróleo ruso. Se espera entonces que si Reino Unido se sume, no así la Unión Europea, porque además de la dependencia, Vivi, del petróleo del bloque respecto de Rusia, también hay temores de que hay una inflación mayor producto de estas sanciones. Sí, Carlos, todo esto en un contexto donde los bombardeos han continuado, ya hay todo un debate en torno al poco respeto a los corredores humanitarios, lo que ocurrió durante el fin de semana y cómo esto puede tener implicancias en lo que tiene que ver con la figura de Vladimir Putin. Recordemos que ya se está recurriendo a tribunales internacionales por crímenes de guerra, pero vamos a revisar precisamente y profundizar lo que fue ese bombardeo en particular. Claro, esta es quizás la imagen más lamentable de hoy, cuando hemos visto que hay distintas ciudades que concentran la atención por días, ¿no? Se habla un día de Mariupol, se habla otro día de Kharkov. Bueno, hoy se habla de Sumy, que es una ciudad que está bastante más cerca incluso de territorio ruso y donde murieron 21 personas, según un nuevo balance de las autoridades. Lo más lamentable, además de las 21 personas, los 21 civiles muertos, es que hay 2 niños entre las víctimas, de acuerdo a la Fiscalía Regional que ha informado. Primero habían dicho 9 muertos, ahora ya se habla de 21, con varias casas destruidas por los bombardeos. Allí hay algunos registros de lo que ha ocurrido en una noche de terror para los habitantes de Sumy, que es una de las zonas por las cuales se estaba estudiando hacer estos corredores humanitarios. De hecho, horas después de este bombardeo y aún cuando se conoció la cifra de muertos, la autoridad regional en Sumy dijo que de todas formas se abrían los corredores humanitarios. La gran pregunta que uno se hace es, después de esta imagen y de estas cifras de muertos, si la población de Sumy va a tener o no la confianza de salir a las calles a caminar. Carlos, ¿qué ha pasado con el tema de los corredores humanitarios? Porque en los primeros días había acusaciones de parte de Ucrania de que no se habían respetado, de que fueron atacados y que se había impedido a la población civil poder desplazarse a través de Ucrania y así poder salir del país. Una vez más, había una jornada donde se iban a habilitar estos corredores para que justamente la gente pudiera salir de Ucrania. ¿Qué pasó finalmente con esto? ¿Se pudo realizar en tranquilidad o finalmente hubo problemas al igual que al principio? A ver, hay dos cosas puntuales. Perdón. Respecto de los corredores humanitarios establecidos previamente por Rusia propuestos, hasta ahora Ucrania no había tenido confianza de poder darle a su ciudadanía el anuncio de que pudieran salir a través de estos corredores a zonas seguras. ¿Por qué? Porque no había confianza respecto de los antecedentes que había ocurrido en Mariupol con bombardeos a civiles, en Irpin también, y por lo tanto había muchas dudas. Aún así,
La viceprimera ministra de Reintegración de Territorios Ocupados en Ucrania, Irina Vereshchuk, anunció durante la mañana la reapertura del corredor humanitario en Sumy y también en otras localidades de Ucrania, entre las 9 de la mañana, hora local, 7 de la tarde, hora GMT, y las 9 de la noche, es decir, había 12 horas. Todavía ese corredor humanitario estaba en desarrollo hasta esta hora. De acuerdo a eso, el trayecto se iba a hacer entre Sumy, Golubivka, Lovitsa, Lubny y Poltava, que es ya un territorio más cercano a la zona de territorio ruso. Pero aún así hay dudas respecto de lo que pueda ocurrir. Todavía no se ha acordado ninguna ruta, han dicho las autoridades ucranianas. Por lo tanto, sigue habiendo muchas dudas respecto de estos corredores humanitarios y si al cabo de estas 12 horas habrá éxito o no. Vamos a revisar lo que ha dicho Volodymyr Zelensky en las últimas horas. Recuerden que anoche, en un mensaje bastante provocador, él aparece desde su propio despacho presidencial en Kiev. Muestra una cámara de su celular, lo que aparentemente es la plaza central, la plaza de la Independencia en Ucrania, y luego se da vuelta a esta cámara para mostrarlo a él caminando por los pasillos de su residencia, su despacho presidencial, y luego terminar con un mensaje muy patriótico para su ciudadanía y muy desafiante para las fuerzas rusas. En ese contexto ha hablado Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Este es Kiev de noche. Es lunes por la noche. Hay un dicho, los lunes son días difíciles. Hay una guerra en el país. Cada día es lunes ahora. Me quedo aquí, en Kiev, en Bankova, sin esconderme, y no tengo miedo de nadie. El tiempo que sea necesario para ganar esta guerra, nuestra guerra nacional. Ya, esto es parte de la otra guerra, la guerra comunicacional, que sabemos es muy poderosa también, que por ahora la va ganando Zelensky a nivel internacional. Sabemos porque ha tenido amplio respaldo su defensa del territorio ucraniano en toda la comunidad internacional contra los intereses de Vladimir Putin, que tienen que ver con evitar que la OTAN ingresase a territorio cercano a sus fronteras. Pero dentro de esto la propaganda es fundamental, y esto que ustedes están viendo en pantalla es claramente un elemento de propaganda ucraniano, más allá de las intenciones o no que pueda tener Zelensky de alentar a su población a mantenerse en pie. Pero claro, hay dos cámaras, esto es una puesta en escena. Una puesta en escena importante para transmitirle al pueblo ucraniano tranquilidad, pero también a las fuerzas rusas de que él sigue allí. La pregunta es si efectivamente las fuerzas rusas hubiesen querido ya entrar al Palacio de Gobierno a detener a Zelensky, a arrebatarle el poder que hasta ahora ostenta, porque están muy cerca, están a pocos kilómetros de ese lugar donde él está grabando esa imagen. Obviamente hay un cerco de seguridad de las fuerzas ucranianas allí, pero por ahora no han habido combates y por lo tanto esto que hace él también es un lanzamiento directo hacia las fuerzas rusas para decirle: yo sigo aquí, mis fuerzas están aquí todavía, pero mientras tanto en los suburbios de Kiev sigue habiendo civiles muertos, que es lo más lamentable. Carlos, entremos a otro terreno que es muy nebuloso en estos días, que tiene que ver con el apoyo de Vladimir Putin al interior de Rusia. Yo les voy a contar algo. Nosotros intentamos viajar a Rusia, sin embargo, las autoridades rusas, la embajada de Rusia, no contesta nuestros llamados y no nos entrega una visa para poder ir a trabajar a Rusia e informar qué está pasando, por ejemplo, en las calles de Moscú con el apoyo que está recibiendo Vladimir Putin a esta embestida en Ucrania. Entonces yo te pregunto, Carlos, ¿cuál es el apoyo que tiene en la población rusa esta embestida de Vladimir Putin? Te lo digo además por lo siguiente: la agencia EFE española, la televisión española, ya se fueron de Rusia, sí, porque hay una ley en Rusia que amenaza con 15 años de cárcel a quienes hablen de guerra o invasión. Entonces, claro, es muy peligroso ir a hacer periodismo a Rusia ante la interpretación que puedan hacer las autoridades sobre el modo que tenemos de informar los periodistas. Y después, el modo de vida de los rusos también comienza a cambiar, porque empresas muy populares en Rusia, como Apple, como IKEA, como Zara, se han ido del país. Eso sí, no lo han hecho, por ejemplo, McDonald's. McDonald's, si tú vas a Moscú, Carlos, en cada cuadra hay un McDonald's. Son muy consumidores los rusos de cultura occidental. Sin embargo, bueno, McDonald's no se ha ido de Rusia, pero estas otras empresas que también son muy consumidas en Rusia, sí se han ido. Entonces, uno empieza a ver que en el día a día, en la vida cotidiana de los rusos, esta guerra empieza a afectar. Si bien las bombas no están cayendo en Moscú, esto empieza a afectar al día a día de los rusos, y esto podría repercutir justamente en la popularidad de este hombre que ven en pantalla.
Sí, popularidad que de todas formas no incluye un eventual referéndum revocatorio, por ejemplo. No hay procesos como esos en Rusia que permitiesen hacer tambalear el poder de Vladimir Putin en ese país. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, sí, ha habido evidentes muestras de rechazo de la ciudadanía hacia la guerra de la población rusa, con detenidos por miles en los últimos días en San Petersburgo y también en Moscú. Eso ya da muestras de que al menos hay un sector importante de la población rusa que no está de acuerdo con este ataque a Ucrania, y eventualmente van a comenzar a verse afectados en la medida en que las operaciones económicas, las operaciones más básicas, puedan comenzar a verse afectadas. Por ahora eso no ha ocurrido. Pero, claro, como tú dices, la posibilidad independiente de obtener información en Rusia hoy día es cada vez menor. Sabemos que está la cadena RT de noticias, que llega hasta Latinoamérica todavía. Que depende del Estado ruso. Pero depende del Estado ruso. Hay ahí otras agencias. Pero de todas formas, obtener información independiente va a ser cada vez más complejo en territorio ruso. Aún así, quiero agregar sí, que es bien relevante lo que ustedes están planteando, porque ya se habla de al menos de 4.600 personas detenidas en esas protestas que se han llevado a cabo en Rusia. Probablemente sean cifras muy pequeñas a lo que realmente ocurre, porque estamos hablando de protestas no solo en Moscú, sino en 29 ciudades, como reportaban las agencias. Pero hay un sitio web ucraniano donde se puede mandar mensajes de los soldados rusos retenidos a sus familias, a sus madres, a sus esposas, y eso ya hay muchos analistas que han puesto el foco en cómo ese aspecto de soldados que nos contaba Rafa Cavazos, muy jóvenes, no tienen tal vez una gran preparación, que fueron los primeros en llegar en esta invasión, que no hacían esto con ni siquiera condiciones buenas en cuanto a su equipamiento, pueden de alguna manera generar una resistencia interna a decir, esta guerra no nos corresponde. Las bajas también puede ser algo bien determinante. No hay una cifra oficial, lo conversábamos recién con Daniel, pero se calcula que podrían estar en torno a los 4.000 según el reporte último que se ha establecido, y eso sí circula por redes, más allá de todo el bloqueo, y que no hay una información que no sea distinta a la que quiere dar el gobierno de Vladimir Putin. Sí, entonces finalmente la base que le va quedando a Vladimir Putin de apoyo hoy día, bueno, sí, hay un sector de la población que sigue apoyándolo. Sabemos que Rusia es un país gigantesco. Sí. Hay una zona, por ejemplo, asiática, cercana a Corea del Norte, donde probablemente todavía estas noticias no lleguen tan rápido, y esta sensación tampoco, y entonces hay alguna base de apoyo allí. Pero queda para Vladimir Putin el poder militar, claramente, que está con él, que se cuadra con Vladimir Putin. Probablemente sus ministerios, el Ministerio de Defensa está allí asesorándolo permanentemente. Y luego queda la élite económica, que está dividida, los oligarcas. Claro. Hay algunos que apoyan y otros, como ya sabemos, Deripaska o Abramovich, el dueño del Chelsea, que ya han dicho que van a retirarle apoyo en completo, digamos. Volvemos a Ucrania. Ahora la comunicación es con Rafa Cavada, que ya lo vemos en pantalla. Te moviste un poco de los últimos despachos donde hemos establecido la comunicación contigo. Cuéntanos dónde estás, Rafa. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo están, Vivi y Roberto? Estoy en un centro de... es bastante particular. Centro de recepción, catalogación o clasificación y distribución de alimentos. Sorry, hay palabras que se parecen en ucraniano, en inglés y en castellano, y recién estaba entrevistando al director de este centro. Él dice que acá se recibe, clasifica y empaqueta la ayuda que llega. No toda la ayuda que llega a Ucrania, porque hay muchos centros como este. Hola, ¿cómo están? De hecho, esto que están viendo ustedes es para redes de camuflaje. Todo lo que hay ahí se usa para hacer redes de camuflaje. Chilean TV. Todo eso se usa para redes de camuflaje. Y ustedes vieron una nota de Daniel Matamala sobre esto. Acá hay alimentos, también hay ropa, y en el caso de los niños, que vimos varios abajo, hay juguetes. De hecho, el director del centro nos decía que él prefiere no salir porque el espectáculo de ver niños en estas condiciones es demasiado conmovedor para él. Acá trabajan 200 personas y no se puede saber a cuántas personas a cuántas personas favorecen, ya que pueden eventualmente ir en ayuda de mujeres, niños, soldados, refugiados en campos, en casas, en gimnasios, en lugares donde hay muchos, algunos que son muy pocos, algunos que necesitan ropa o comida para viajar hacia países vecinos. Acá hay una gigantesca red de ayuda, y en su mayoría, evidentemente, son mujeres, ya que
muchos hombres se han unido a las milicias. Los hay también, nos han pedido que seamos cuidadosos y no mostremos sus caras, pero hay una enorme cantidad de mujeres de todas las edades trabajando acá. En estos momentos están llegando los rollos de papel. Acá se reciben las solicitudes de ayuda. Todo eso se hace por escrito, y en el otro escritorio, el que está ahí al fondo, lo que hay es registrar voluntarios. Todas las personas que quieran ser voluntarios se registran acá. Hace unos minutos esto era una gigantesca cadena humana de gente subiendo mercaderías hacia el segundo piso. De hecho, arriba, ven allá donde va aquella caja, hay un centro de acopio de alimentos, hay otro centro de acopio de ropa, y aquí, en este lugar, hay un centro de acopio de medicamentos que también son catalogados, clasificados, empaquetados y distribuidos a las que necesitan. Hoy entrevistamos a una de estas mujeres, a una mujer que viajó hacia Polonia en un auto junto a otras 6 personas. Yo nací en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú. Mi mamá es rusa, mi papá es armenio. En 1989 inició la guerra y allí nos mudamos a Ucrania. Me casé con un azerbaiyán y tuvimos una hija llamada Sabina, que tiene 12 años. We have a daughter, and Sabina, she's 12 years. Yes. Now we going. Ahora nos vamos a Alemania. Germany. Have relatives or friends there? Amigos. You took the train? Sí tomamos el tren, así que ahora estamos acá, en Lviv. Now we in Lviv, and how do you feel? I'm calm because I'm mother. Me siento tranquila porque soy madre, soy esposa y soy hija. Y sigo aquí y es todo lo que importa. It's me. So you're going to start all over again. It's true. I'm calm. Sí, estoy tranquila. Así es la vida. It's life. It's life. Rafa, horas atrás el presidente Zelensky dijo en un grito de ayuda desesperado a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a Estados Unidos, que Vladimir Putin tenía intenciones no solamente de quedarse en Ucrania, sino que de seguir a países fronterizos como por ejemplo Polonia, también iniciar un ataque a esos países. ¿Cuál es la sensación de la gente, más allá de lo que dicen las autoridades, más allá de lo que dice el presidente? ¿Cuál es la sensación de los habitantes de ese sector de Ucrania? ¿Ellos ven que Vladimir Putin sea capaz de seguir este ataque hacia el resto de Europa? Bueno, sí. De hecho, ayer una persona que entrevistamos, que era un voluntario también, que se había presentado para combatir, nos decía que el resto del mundo debía entender que esta era la primera etapa y que debían cerrar los cielos, a crear una zona de exclusión de vuelos sobre Ucrania, porque si no, el resto de Europa sería atacada. Hay que entender también que las personas dicen eso motivadas por la desesperación y el deseo de lograr que la OTAN cree una zona de exclusión de vuelos sobre Ucrania. Pero sí hay gente que postula que Vladimir Putin podría llegar a atacar el resto de Ucrania, aunque no haya ningún indicio de aquello. Y de hecho, un ataque contra el resto de Europa podría significar la entrada de la OTAN en conflicto, claro. Y ahí se configura un escenario totalmente diferente que todo el mundo quiere evitar. Claro, recordemos que es muy distinto atacar a Ucrania, que no pertenece a la OTAN y tampoco pertenece a la Unión Europea, que atacar, por ejemplo, a Polonia, que sí pertenece a la OTAN y a la Unión Europea, y ahí el compromiso del resto de esa organización es justamente prestarle ayuda y prestarle respaldo en el caso de ser atacado. Por eso ahí radica la diferencia entre atacar a Ucrania o Polonia. Rafa, ¿tú dónde te encuentras? Estás muy cerquita de la frontera con Polonia, ¿no? Sí, nosotros estamos a 70 kilómetros. Hoy día viajamos hasta la frontera con Polonia y vimos de nuevo estas filas de autos, vimos autos abandonados, gente
haciendo fila frente al paso fronterizo, hay nieve en algunos lugares, lo cual da una idea del frío que puede haber. Sí, estamos cerca. Lviv es una ciudad privilegiada en ese sentido porque tiene carreteras hacia varios países, Polonia, Rumania, Hungría, Moldavia. Entonces la gente que huye de Kiev viene hacia acá en tren para desde aquí salir hacia otros lugares. Sí, es importante porque ya estamos hablando de cifras de 2,5 millones, según las últimas actualizaciones, 800.000 de ellos son niños los que han tenido que huir de Ucrania. Y durante los contactos anteriores, Rafa, contigo, también con Daniel, se hablaba de un proceso muy largo, muy extenso, que tomaba muchísimas horas, sobre todo porque venían de otros puntos, no solamente de Lviv, que precisamente querían ocupar este paso fronterizo. Eso me imagino que es una tónica que se ha repetido y que es constante, y en el día de hoy también persiste, ¿no? Sí, persiste, pero también el sistema se ha aceitado, por decirlo de alguna manera. Hoy día encontramos gente que había abandonado Kiev hace muy poco, hace 8 horas, y que inmediatamente tomaba un vehículo hacia Polonia. No es que eso funcione así para todo el mundo. Evidentemente estas personas tenían contactos aquí, que a su vez tenían contactos con gente que los llevaban hacia Polonia. Acá hay gente que ha entendido que su labor es combatir y otra que aún deseando combatir está involucrada en este tipo de cosas, traslado de ayuda, traslado de personas, traslado de pertrechos militares que entran por la frontera. Y ese sistema funciona más rápido, pero quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste, Vivi. La cantidad de niños que uno ve en la frontera, la cantidad de niños que uno ve tomados de las manos entre ellos, de las manos de sus madres, es realmente conmovedora. La enorme cantidad de niños, y me parece que muchos que han venido con vecinos, con amigos, con parientes, es realmente conmovedora, porque aunque encuentren aquí en los países vecinos una buena acogida, el trauma que significa salir del lugar donde viven bajo bombardeo, bajo tiroteo, viendo cadáveres en las calles y llegar finalmente a otro país con una lengua extraña, su padre se tiene que quedar aquí en Ucrania, es un espectáculo realmente conmovedor. Brutal. De hecho, hay una historia de un niño que atraviesa la frontera con un número de teléfono para que alguien pueda recogerlo de otro lado y entregarle esa información a su familia, y lo hace solo con 9, 10 años aproximadamente, y no debe ser la única historia de tal vez una de las caras más duras de esta guerra, que tiene que ver con los niños y con todas esas familias destruidas. Rafa, te agradecemos la comunicación, el contacto, ánimo y cuidado para todo tu equipo ahí, para seguir trabajando y más adelante retomar contigo. Que estés muy bien. Nos vemos, Rafa, gracias. Muchas gracias, Roberto. Carlos Greich, ¿qué otras novedades nos tienes que nos están llegando ahora desde Europa? Solo para recoger algo que estaban ustedes recién comentando con Rafa, tiene que ver con las cifras de refugiados, de personas que han salido. La ACNUR, la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, habla de 2.100.000 personas que han salido del territorio ucraniano. De ellos, la mayoría sigue yendo hacia Polonia, más de la mitad. Más de 1.200.000 personas van hacia Polonia hasta ahora en los últimos 12 días, y se espera que continúe este flujo aumentando. Y dentro de ese marco también hay mujeres. Y a propósito de hoy, de este día, del Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora también un momento lamentable en la historia, y que por lo tanto también tiene que ver con el dolor, el sufrimiento de mujeres en todo el mundo, para que no se vuelvan a repetir. Aquí vemos también sufrimiento de mujeres, de madres, de abuelas que están tratando de escapar, otras tantas también que lamentablemente han perdido la vida. Y en eso también la televisión internacional ha comenzado a recoger algunos testimonios que les vamos a mostrar. Uno de ellos es una escritora ucraniana, Oksana Zabushko, quien llama a las mujeres ucranianas a mantener esa fortaleza que han tenido durante todos estos días. Y también hay otra joven ucraniana que en medio del éxodo, lo único que pide como regalo, le preguntan en este día, es ilógico pensar en aquello, pero ella dice: el único regalo que me gustaría en un día así, en este 8M, es poder volver a casa. Miren. Mi deseo, en primer lugar, a todas las mujeres de Ucrania, lo que realmente necesitamos ahora es fuerza, fe en nuestro ejército, y que regresaremos, todas las mujeres, niños, a nuestros países de origen, porque lo amamos mucho. Жінки, діти до своєї рідної країни, бо ми її дуже любимо. Along with the rest of the world,
Junto con el resto del mundo, no puedo dejar de admirar con lágrimas en los ojos a mis compatriotas que ahora luchan junto a nuestros hombres. Se han unido al ejército y a las fuerzas civiles de defensa territorial. Manejaron la distribución de suministros en nuestros asediados ciudades, algunas de las cuales, como Mariupol, están ahora al borde de una catástrofe humanitaria. Dan a luz en refugios antiaéreos, con el apoyo y la supervisión de médicos en línea. Supported and supervised by doctors online. Mujeres líderes de opinión, mujeres que escapan, también mujeres que están en el frente de combate en Ucrania, todas ellas protagonistas también de esta guerra lamentable. Solo al cierre decir que Reino Unido se acaba de sumar al bloqueo económico en términos de la importación de petróleo ruso y acaba de tuitear el secretario de Estado de Comercio británico Kwasi Kwarteng y dijo que se suman al cese de la importación de petróleo ruso de aquí a final de año. Habla de un 8% también que representa ese mercado de la importación de petróleo ruso a su país, lo mismo que ocurre con Estados Unidos. Sí, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a resistir Vladimir Putin la embestida económica de todo Occidente con todas estas restricciones? Las tensiones económicas que se van agudizando, pero que además tienen latente el mundo respecto a lo que puede ocurrir en particular en Kiev, ¿no? Que sabemos la cercanía ya de las tropas rusas. Con esta última actualización, muchas gracias, Carlos Greitz. Vamos a irnos a la pausa, 2:04 minutos. Volvemos y vamos a profundizar también en lo que es la conmemoración de este 8M. Bien, ya son las 2 de la tarde con 10 minutos. Estamos de vuelta con las noticias en un día muy especial. Se celebra, se conmemora el 8M, el Día de la Mujer, en una celebración que también está entremezclada porque estamos a 3 días también del cambio de mando y precisamente Gabriel Boric, el futuro presidente de nuestro país, llamó también a sus futuros ministros hombres a no tener protagonismo durante esta jornada, ya que el protagonismo lo deben tener sus futuras ministras mujeres. Exacto, y ha dado señales, él ha hablado de un gobierno feminista, tiene la primera mujer edecana, así que vamos a precisamente conocer un poco de las actividades que han marcado esta jornada y también tenemos ya a Valentina Nieto que nos cuenta de la conmemoración y en particular de lo que fue una actividad donde estuvieron las ministras, ¿no? Las próximas ministras entrantes al gobierno de Gabriel Boric. Vale. Hola, Valentina. Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Se trata de las últimas actividades antes del cambio de mando que sabemos se va a realizar este viernes 11 de marzo y como muy bien decía Roberto, el presidente Gabriel Boric, el futuro presidente, hizo un llamado a sus ministros varones a quitar el protagonismo de su parte y en realidad darle la voz a ellas. Por eso mismo es que si bien hoy participó de un evento en el Museo de la Memoria en una conmemoración del Día de la Mujer, se mantuvo más bien escueto en sus declaraciones, prefirió no decir nada, pero sí escribió un poema que les voy a leer en este minuto porque fue bastante significativo. Él decía: la batucana es rebeldía de esa que no se apaga después de tantos años de olvido, la seguimos necesitando rebelde para el nuevo Chile que juntos estamos tejiendo. Un mensaje claro que buscaba hacer entonces el presidente electo a las mujeres en el país, porque también se estuvo haciendo un homenaje a la poetisa chilena Griselda Núñez. Durante esa actividad estuvo acompañado de diversas ministras, particularmente de un núcleo muy particular que tiene que ver con el comité político. Ellas estuvieron también en la mañana realizando otro tipo de actividades con las otras 14 ministras, bien digo, designadas. Allí dijeron evidentemente durante la mañana que había muchas tareas pendientes, que había cosas que hacer durante la administración de Gabriel Boric. Particularmente dieron también algunas luces de cuáles van a ser los proyectos que se van a impulsar. Decían ellos, tenían que hacerse cargo de la violencia intrafamiliar, también de otras problemáticas como lo es la brecha laboral, la brecha salarial, porque sabemos también que en pandemia hubo un problema bastante grave con la recuperación del empleo femenino. Pero pasemos a revisar parte de lo que dijo la ministra del Interior, la futura ministra del Interior, Isquia Siches, en el marco de esta conmemoración del Día de la Mujer. Estamos esperanzadas porque este sea un gobierno feminista y también para que construyamos un Chile feminista. En esa línea conocemos que hay claras deudas y una de ellas es la que hemos vivido muchas de nosotras en nuestro rol de madres y mujeres, algunas con bebés pequeñitas que tenemos dificultades en los roles de cuidado para compatibilizar con nuestro desempeño laboral. Es por eso que vamos a iniciar una agenda muy potente de poder levantar las brechas que existen hoy día.
Una de nuestras primeras acciones como gobierno va a ser darle urgencia al proyecto por el derecho a una vida libre de violencia, retomar su discusión legislativa y convocar a todos los sectores políticos, en especial a todas las bancadas de senadoras, porque este proyecto está en segundo trámite hace rato, convocar a todas las senadoras de todos los sectores a discutir sobre este proyecto. Esperamos poder avanzar en esa agenda durante este primer semestre y, por supuesto, contamos con el compromiso de toda la bancada de senadoras, independientes de su sector, para poder llegar a acuerdos que mejoren el día a día de las mujeres. Claro, y escuchamos entonces a la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que daba algunas luces también de cuáles van a ser las prioridades, porque eso fue lo que intentaron hacer durante esta mañana. Desde el gobierno entrante decían que iban a impulsar sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley de vida libre de violencia, le van a dar urgencia, iniciarán también una serie de conversaciones, decían ellos, con todas las bancadas, porque buscan darle prioridad a ese proyecto de ley durante la administración de Gabriel Boric. Asimismo decían que iban a buscar distintos instrumentos para poder impulsar lo que tiene que ver con la reactivación económica, pero especialmente enfocada en el género femenino. Y una noticia y una primicia que también surgió hoy es que, como sabemos, el Ministerio de la Mujer va a pasar a ser parte del comité político, y por eso mismo anunciaron que a partir del 11 de marzo esta cartera va a contar con una oficina en el Palacio de la Moneda. Distintos anuncios entonces que se hacen en el marco de esta conmemoración del Día de la Mujer. Pero además fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, quien también dio algunas luces de lo que se viene, de los preparativos para el cambio de mando, porque sabemos faltan solamente 3 días. Decía ella que todavía estaban ajustando algunos temas de agenda, pero que particularmente ese día viernes iban a iniciar la jornada con un desayuno con diferentes dirigentes sociales de la quinta región, de la región de Valparaíso, para posteriormente continuar con otra serie de reuniones durante el fin de semana. Pero pasemos entonces a revisar parte de lo que decía la futura vocera de Gobierno en el marco de esta cuenta regresiva que ya empieza para el cambio de mando. Hay actividades del presidente el día anterior con los invitados e invitadas especiales. Hay una jornada sumamente intensa con el día viernes, con un desayuno con dirigentes y organizaciones sociales en la quinta región. Tenemos además un acto ciudadano, un acto que pone en el centro la cultura y las artes, que ha sido parte también del sello que hemos querido relevar en la construcción de este proyecto el día domingo. Tenemos un espacio también con los pueblos originarios. Tenemos distintas actividades y para eso hay un equipo trabajando intensamente. Claro, y escuchamos entonces, pero también fueron dichos de la propia Camila Vallejos los que causaron bastante polémica, porque en conversación con un canal vecino, ella dijo que el actual gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, era la peor administración en la historia de Chile. Unos dichos que obviamente no dejaron ajenos a la actual administración, y fue el propio vocero de Gobierno, Jaime Belolio, que también salió a reaccionar y a responderle a Camila Vallejos. Decía él que la soberbia era el peor enemigo, y además que obviamente ellos al interior del gobierno habían intentado hacer lo mejor posible durante estos 4 años, que si bien reconocían habían cometido una serie de errores a lo largo de la administración, habían hecho todo lo posible por hacerlo lo mejor y también enmendar todos aquellos errores que se habían cometido a lo largo de la gestión de Sebastián Piñera. En ese sentido criticó directamente a la futura vocera de Gobierno, decía que en realidad estos dichos no iban en pro de poder generar un mayor diálogo entre ambas administraciones a solamente 3 días de que ya se produzca el cambio de mando. Pero pasemos a revisar entonces parte de lo que decía las reacciones del actual ministro Jaime Belolio ante los dichos de Camila Vallejo. Parece una contradicción grande cuando la futura ministra de Interior, que es la que le tocaría empujar esto, y por supuesto la decisión es finalmente del presidente de la República, que no se cerraban a ninguna de las alternativas. La verdad es que para nosotros el estado de excepción en la Araucanía y la provincia de Arauco ha sido muy necesario y han disminuido los delitos en más de un 45%. Entonces eso es algo que es clave para la seguridad de las personas. Y bueno, obviamente uno ve que hay una descoordinación en esas opiniones y van a tener que ellos ponerse de acuerdo para ir con la decisión final, y espero que siempre sea la de favorecer a las personas y no la de corrientes ideológicas.
Claro, y escuchábamos entonces parte de la postura que decía el ministro Jaime Belolio respecto a lo que tiene que ver con la macrozona sur, porque sabemos es un tema que ha causado bastante polémica, sobre todo algunas diferencias al interior del próximo gobierno de Gabriel Boric, porque han sido algunos de sus ministros quienes han abierto una puerta. Fue incluso la propia ministra Isquia Siches quien dijo que no se buscaba implementar esta medida, pero que tampoco le cerraban la puerta. En el caso de Camila Vallejos la postura fue bastante diferente y ahí había una reacción por parte de Jaime Belolio. Nosotros igual nos vamos a quedar muy atentos a lo que hoy se va a tomar la agenda que tiene que ver con el Día de la Conmemoración de la Mujer, porque sabemos que en la tarde está agendada la típica, la icónica marcha de las mujeres en este día. Sí, tradicional marcha donde muchos de los puntos de reunión y de encuentro comienzan a eso de las 5 de la tarde y con esta imagen también de un gabinete que va más allá de la paridad finalmente, porque son más mujeres las que van a estar acompañando a Gabriel Boric. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, Valentina. Bueno, y en La Moneda también hablaron sobre este 8M. El presidente Sebastián Piñera conmemoró el Día Internacional de la Mujer y destacó el avance en la agenda propuesta por el gobierno. Iván Carvajal nos tiene detalles de lo ocurrido hoy en el Palacio de Gobierno. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Patio de los Cañones acogió este acto conmemorativo impulsado, digamos, por el gobierno, encabezado por el presidente de la República, unas 200 mujeres invitadas en las que el presidente destacó a mujeres que han hecho historia, en la que repasó además la agenda legislativa que ha impulsado el gobierno durante estos 4 años, 23 compromisos que hizo en su inicio, que se transformaron en 27 iniciativas y que, según las cuentas que saca el gobierno, tienen un alto grado de avance con varias leyes que terminaron precisamente convirtiéndose en ley en nuestro país, pero sin olvidarse también de lo que está ocurriendo en Ucrania o en lugares como Afganistán. Fue eso lo que marcó esta jornada aquí en el Palacio de la Moneda, este acto conmemorativo. Yo los invito a ver lo que dijo el presidente Sebastián Piñera. Durante estos 4 años de gobierno hemos hecho todo lo humanamente posible, todo lo que estaba a nuestro alcance, para darle un impulso a esta agenda mujer, que tenía 23 compromisos, que se tradujeron en 27 iniciativas, de las cuales la inmensa mayoría ya están cumplidas y otras están con altos grados de avance. Y por tanto, le dejamos al nuevo gobierno la noble y maravillosa tarea de continuar con esta causa, que es la causa de todos, que es la causa de las mujeres. De hecho, en su mensaje el presidente remarcó que la causa de la mujer no es de derecha, no es de izquierda, ni siquiera dijo es de las mujeres, es de todos. A propósito de lo que recién le escuchábamos, esta aposta que le pasa al próximo gobierno que se ha declarado un gobierno feminista. La otra oradora que tuvo este acto fue Cecilia Morel, la esposa del presidente, quien yo les decía recordó y solidarizó con lo que está ocurriendo en Ucrania y en Afganistán con las mujeres. Mi sentimiento más profundo para todas las mujeres de nuestro querido Chile tiene relación con nuestro derecho y deber con nosotras mismas de defender nuestra libertad. Como hemos visto a través de la historia, no está garantizada. Aún vivimos en una sociedad hostil para muchas, que no logra la eliminación de todo tipo de violencia de género. Hoy quiero desviarme un poco porque no me puedo abstraer del contexto mundial que estamos viviendo. Y eso me lleva a solidarizar con las mujeres de Ucrania y expresarles toda mi admiración por su valentía. Ley Gabriela, ley de segundas nupcias, registro nacional de deudores de pensión, monitoreo telemático y ley contra el acoso callejero, algunos de los compromisos de esta agenda mujer que se concretaron durante estos 4 años y que hoy fue destacado por el presidente y el gobierno. Bien, Iván, muchísimas gracias por toda la información ahí desde La Moneda. Chao, Iván, que estés muy bien. No solo hoy se espera una marcha multitudinaria y distintas actividades que ya se han realizado en conmemoración de este Día de la Mujer, este Día Internacional. Y en el Congreso se está planteando crear un feriado para el 8 de marzo. Vamos a conocer de esa discusión legislativa. María Luisa Carrión nos va a contar. ¿Cómo estás, Marilú? Hola, Marilú.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es una propuesta que se ha hecho por parte de algunos parlamentarios, pero vamos a comenzar con una manifestación que se dio lugar durante esta mañana acá en pleno centro de Santiago. Unas 50 mujeres se reunieron en el Paseo Bulnes, cerca ahí del Parque Almagro, para marchar en dirección al Ministerio de Agricultura. ¿De dónde venían ellas? De Petorca, zona de sacrificio, dando como principal tema que pusieron sobre la mesa es la sequía, con cánticos como no es sequía, no es saqueo. Se dirigieron entonces al Ministerio de Agricultura estas 50 mujeres que no solo venían de Petorca, había algunas mujeres rurales también que venían incluso desde Chiloé para manifestar su preocupación por el tema del agua. ¿Qué es lo que piden en concreto? Sobre todo a la Convención Constitucional que está en pleno trabajo, que por ejemplo se determine la autodeterminación de las mujeres, las disidencias y los pueblos se queden plasmadas también en la Constitución, los derechos de la naturaleza y que quede consignada en la Carta Magna el agua como bien común inapropiable. Esas son las consignas entonces de estas unas 50 mujeres y disidencias que marcharon en el centro de Santiago durante esta jornada y estuvieron manifestándose por cerca de una hora aproximadamente frente al Ministerio de Agricultura, cortando el tránsito también allí por calle Teatinos, pero todo en absoluta calma, sin ningún problema, sí dando a conocer entonces los problemas que las aquejan en el campo, sobre todo de la sequía. Por supuesto, conversábamos con algunas de ellas, los invito a escuchar parte de esas impresiones. Es una lucha de las mujeres del campo por la defensa del agua, por la defensa de la tierra para los campesinos y campesinas y por la defensa de la soberanía alimentaria, que es la que alimenta a los pueblos. Levantar un poco el ánimo, la mística de saber de que en cualquier rincón del país las mujeres campesinas también existimos, estamos. Exigimos es que el agua sea declarada, consagrada en la nueva Constitución como un bien común inapropiable. Exigimos también que haya mayor apoyo a la agricultura campesina. También estas peticiones las hacen al futuro gobierno, a las nuevas autoridades, que ellos también puedan ayudar a que estas consignas queden, o a estas peticiones, bien digo, queden plasmadas en la nueva Constitución, y eso también hacen el llamado a las nuevas autoridades. Otro de los temas que han surgido durante la jornada es la brecha que aún persiste entre hombres y mujeres en el mundo laboral y que se ha acentuado mayormente con la pandemia por la lenta reintegración de la mujer al mundo laboral. En algunas cifras que se conocieron durante esta jornada, por ejemplo, un estudio de Equifax reveló que el 43% de las mujeres gana entre 200 y 500 mil pesos mensuales y que incluso, peor aún, el 35% de ellas tiene rentas inferiores a 200 mil pesos. En cuanto a volver al trabajo, por ejemplo, una mujer que quedó cesante tarda unos 6 meses en reincorporarse al mundo laboral versus unos 5 meses que tarda un hombre. Parte de los temas que han sido puestos sobre la mesa, se le preguntaba también a la futura ministra del Trabajo durante esta jornada bien temprano en CNN Chile sobre los desafíos que tiene el nuevo gobierno en materia laboral. Escuchemos sus impresiones. Los datos también indican que a mayor nivel de estudio, además, la brecha es aún más amplia. Hay como, no sé yo, en realidad es un tema muy complicado para el país y que tiene un asentamiento muy cultural al interior de las empresas. Ha habido un marco regulatorio de una ley de equidad en las remuneraciones que la verdad es que es una ley que ahora en su implementación los datos han dado cuenta de que no ha sido efectiva, digamos, y vamos a revisar esos instrumentos efectivamente también junto con otras iniciativas que hay en el Parlamento, una que encabeza la diputada Carol Cariola, por ejemplo, de igual pega, igual paga. Impresiones entonces del futuro gobierno, que también ha tenido actividades durante esta jornada en el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero como ustedes señalaban, al comienzo de este despacho también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este día sea feriado, al menos así lo ha planteado Paulina Núñez de Renovación Nacional. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué reacciones hay? Las escuchamos. Que ninguna mujer esté impedida de asistir a alguna reflexión, acto o movilización un día tan relevante para todas. Con esto queremos permitir que todas las mujeres que lo deseen puedan participar activamente de las reflexiones, conmemoraciones y actividades que se realizan el 8 de marzo. Como en muchos países, el 8 de marzo es feriado. También queremos que lo sea acá. Efectivamente estamos trabajando un proyecto que está liderando la senadora electa Paulina Núñez. Hemos concurrido a respaldarlo y apoyarlo.
Y es un proyecto que no solo busca que haya un reconocimiento explícito al aporte, a la labor, a la transformación que la mujer ha puesto en el mundo, sino que también exista un día de reflexión. No es un feriado que se pida como festivo, sino que es un feriado que invita a la reflexión y a entender que como están estos lentes, ¿no? Hombres y mujeres aportan al desarrollo del país. Se pide entonces que este día sea considerado un día de reflexión, día que partió muy temprano con la entrega de un libreto en los metros de la capital. Después llegó esta caravana desde Petorca, de los que yo les comentaba, y ya se está preparando entonces esta marcha por la Alameda a las 5:30 de la tarde, desde Plaza Baquedano hasta el metro Los Héroes. Se espera que sea multitudinaria. De hecho, las mujeres y disidencias que venían desde Petorca muy temprano ya se estaban preparando también para asistir a esta manifestación. Claro, día de reflexión, de encuentro, de conversar, es eso lo que está un poco de fondo en esta iniciativa legislativa que pretende que pueda ser prontamente ya un día feriado, pero hoy también, como sabemos, hay una serie de actividades para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias, Marilú. 2:30, nos vamos a ir a la pausa y precisamente revisando un poco lo que es la antesala a las marchas, las más multitudinarias que van a ocurrir durante esta tarde. Pero como sabemos, hay una serie de actividades que ya se han estado realizando en torno a esta reflexión que se invita sobre todo como sociedad a las diferencias que persisten todavía de desigualdad entre hombres y mujeres. Vamos al corte, 2 de la tarde con 30 minutos y ya volvemos. Por un choque múltiple en la autopista central, un camión que termina incrustado en las barreras de contención. Tenemos a Max Frick que nos va a contar más de este accidente. Max. Hola, Max. Hola, Vivi y Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un hecho que se produce cerca de las 11 de la mañana en la ruta 5 Sur en dirección precisamente hacia Rancagua, desde Santiago hacia la región de Rancagua. ¿Cómo se habría producido esto inicialmente? Según el peritaje que realiza la CIAT de Carabineros, el conductor de un camión aparentemente a exceso de velocidad habría perdido el control del vehículo, aún se desconoce por qué. Y la verdad es que el impacto de este vehículo de alto tonelaje termina destruyendo casi por completo la separación entre ambas pistas, la que iba hacia el norte y la que iba hacia el sur, provocando además un accidente múltiple con esto, porque traspasó el eje de la calzada, rompiendo estos New Jersey que están hechos de concreto, que es muy difícil atravesar, y evidentemente ahí ya se encontró de frente con dos vehículos que venían a alta velocidad en la pista rápida, más la tercera pista en dirección al sur. Los conductores de estos vehículos relataban que la verdad vieron una escena dantesca, vieron que se les venía un camión encima, uno nos relataba que ni siquiera alcanzó a ver el camión, simplemente sintió el golpe y su vehículo rodó por aproximadamente 200 metros, por lo que agradecían estar vivos. Sí, una persona lamentablemente resultó con lesiones de gravedad, una mujer que viajaba en uno de los vehículos y debió ser trasladada hasta un centro asistencial. Vamos a escuchar declaraciones de estos conductores que fueron impactados por este camión, además de Carabineros. Yo vi que el camión venía encima y nada que hacer, pues yo venía en la pista rápida y no tenía cómo sacarlo, esquivarlo, nada. ¿Se salvaron de milagro? Sí, de milagro, de milagro. ¿Y el conductor del camión lo pudo ver cómo estaba? No, creo que está bien, sí. Era el que se mandó a la cagada, pues. No entiendo cómo un tipo así puede andar manejando, pues. ¿Usted tiene lesiones? ¿Cómo está? No, yo estoy... ¿Le dio un poco la frente, un golpe? Tengo golpes por lo que pasó ahí, que el cristal se rompió y tengo vidrios, pero de todo lo demás, bien, súper bien. Terrible. No se lo ve a nadie, no diga. ¿Se salvaron de milagro? Sí. ¿Usted qué recuerda el camión por arriba suyo del auto? No, yo sentí el impacto nomás y después no tira nada uno en el momento, no, ni a frenar, ni el auto así en trompo. ¿Cómo está la niña que venía con usted? No sé. ¿Se la llevaron a un centro asistencial? Sí. Bueno, una salvada realmente milagrosa. El conductor del camión también fue trasladado hasta un centro asistencial. Seguramente se va a tener que determinar
si hay una alcoholemia en este caso, si no la hay, igual podría tener responsabilidad por un cuasi delito de lesiones, estamos hablando, claro, penalmente. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de Ñuñoa, porque en ese lugar terminó el asalto a un taxista que comenzó en la comuna de La Reina. Esto en la noche de ayer, cuando dos sujetos subieron a este vehículo colectivo como pasajeros, aparentemente, le dijeron que iban en dirección hacia Santiago Centro, pero repentinamente cambiaron el destino de esta carrera y le dijeron que se dirigían a Ñuñoa. Fue en esos momentos que el conductor de este taxi sospechó de estos sujetos que probablemente querían asaltarlo y a través de un sistema de radio que poseía en unas claves emitió un mensaje el cual fue escuchado por su hijo, quien también estaba en otro vehículo colectivo. Él se dirigió hasta donde estaba su padre, donde finalmente lo interceptó en calle Guillermo Mann y al ver esta situación choca el vehículo dejando atrapado a uno de los delincuentes en el lugar, el otro que intentaba realizar el asalto de secuestrar a este taxista, robarle su vehículo y probablemente la recaudación del día logró escapar de este lugar, pero el hijo, héroe en este caso, que se transformó el conductor del otro taxi, logra detener a uno de los sujetos, incluso procedió a golpearlo, lo que siempre hemos dicho que no es lo más adecuado. Las autoridades siempre han llamado a ser prudentes en este caso, solamente retener a estas personas hasta la llegada de la policía. Vamos a escuchar de relato de los propios protagonistas de esta historia, este taxista y su hijo, cómo ocurrió toda esta situación que finalmente terminó con uno de los delincuentes lesionado y detenido. Me di la vuelta por Vicuña, voy a subir por Guillermo Mann y escucho que mi papá lo están bajando del vehículo. No sabía si lo estaban bajando, le estaban asaltando, no sabía qué le estaban haciendo y yo escuchando todo. Resulta que voy llegando a Guillermo Mann y veo el auto de mi papá y me sé la patente y los taxis tienen la patente al lado. Acá en la esquina de Ñuble se pusieron los gatitos para frenar y yo venía con velocidad y los pesqué, los choqué y se me arrancaron. Uno lo alcancé a agarrar acá, que era el chofer que quedó atrapado. Y acá yo, por la impotencia, le pegué hasta que me dijera dónde estaba mi papá, porque yo primero busqué a mi papá dentro del auto, pensando que estaba ahí. Al ver que mi papá no estaba ahí, salí a perseguir a uno de ellos. Fue todo en cosa de segundo. 4 personas. Primero eran 2 personas, después aparecieron las otras 2. Se subieron un poco más a la fuerza. Uno dijo, no, si ellos van para allá mismo y que si acaso los podía llevar. Primero me dijeron que iban a Vicuña con el 14. Y después, como sus metros más allá, me cambiaron la dirección. Y al cambiarme la dirección me di cuenta que probablemente iba a ser un asalto. Y bueno, me bajaron ahí a punta de cuchilla, que gracias a Dios no me pasó nada. Y mi hijo venía cerca y pudo interceptar el vehículo con el cual me bajaron. Y el joven que estaba ahí fue el que me quiso apuñalar. Bueno, un hecho sumamente heroico, valiente, pero claro, que nunca recomiendan realizar las autoridades por el riesgo que se corre. Él incluso provocó un accidente para salvar a su padre. En su momento la desesperación de no verlo arriba del taxi, pensó que a lo mejor había sido secuestrado. Logró en esta oportunidad hacerlo bien, detener a uno de los delincuentes, el otro escapó, pero no es lo recomendable. Siempre hay que llamar a las autoridades en este caso y evidentemente dar cuenta a la policía, carabineros, para que sean ellos los que realicen esta detención. Este sujeto va a ser formalizado y lo más probable es que por este robo con intimidación la Fiscalía Oriente va a pedir alguna medida cautelar como lo puede ser la prisión preventiva. Perfecto, Max. Gracias por todo este reporte. Que estés muy bien. Gracias, Max. La siguiente historia es realmente lamentable. Fue a cobrar un arriendo y recibió una brutal golpiza. Se trata de una modelo ex integrante del popular programa juvenil Mecano. Carola Garrido nos tiene los detalles de esta historia. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, Romina Sáez, ex bailarina también de ese programa, digo, Mecano, que tuvo un problema bastante grave hace un par de días. Fíjense que su familia es dueña de una casa que está ubicada en la comuna de San Joaquín, una propiedad que estaba en arriendo, pero que los dueños de casa estaban pidiendo hace por lo menos un par de meses a los arrendatarios, porque según denuncias de los propios vecinos, ellos constantemente participaban en fiestas, hacían ruidos molestos y básicamente por eso decidieron pedirle la casa. Se habían comprometido a dejarla en el mes de diciembre, sin embargo, habrían presentado algunos problemas para encontrar una nueva propiedad y es por eso que permanecieron allí todo enero, febrero y los primeros días de marzo, pero sin pagar el arriendo correspondiente a esos meses. ¿Qué fue lo que pasó? Esta modelo fue en compañía de su madre a la comuna de San Joaquín para pedirles que ya por favor le entregaran las llaves y que desocuparan la casa, y recibieron, según la modelo y su madre denuncian, una respuesta que ellos no esperaban, bastante agresiva. La joven quedó con varias heridas en distintos partes
partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada incluso de urgencia a un hospital cercano de donde había ocurrido toda esta situación. Sin embargo, finalmente ella, su madre y los dos arrendatarios quedaron detenidos porque Carabineros estimó que habían sido parte de una riña. Sin embargo, y luego al momento de explicar allí ya en la formalización de cargos, porque como decíamos todos fueron detenidos, quedó de manifiesto que habían sido estos arrendatarios quienes habían golpeado a esta joven y es por eso que se decretó para ellos una orden de alejamiento. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó Romina Sáez esta mañana aquí a nuestro matinal de Chilevisión y parte de la respuesta que también entregó esta arrendataria, que ella denuncia habría actuado bruscamente, violentamente en contra de ella. Esto fue el día viernes en la tarde a las 4:30 más o menos. Sí, todo fue raro. A mí me llevaron detenida. Mi cara sé que va a demorar, pero tengo que empezar ya a tratar de avanzar. No puedo quedarme porque un hombre me pegó, quedarme así. Yo del SAC pasé al Barros Luco porque yo tuve paro en la ambulancia. Me cortaron ahí la ropa y me pasaron la bata del Barros Luco porque me iban a intubar porque no podía respirar bien por la nariz. Ella incluso al final sacó un bate y me perseguía con un bate a la gente que quería ayudarme. Y como no quería problemas y supuestamente la señora para variar había quedado en buena con Fabián, estábamos sacando todo, incluso miren cómo está la casa. No íbamos entre hoy día y mañana y no me dejaron ir a trabajar. Empezaron a decirme que ella quería hablar conmigo. Yo le dije que no quería hablar nada más con ella porque son muy agresivas, que hablaran con mi abogado. Me abrió la puerta, entre las dos me empezaron a agredir, a pegar. Miren cómo tengo mi cara. Mis brazos. Después de eso Fabián se metió porque entre las dos me estaban agrediendo, tratando de meterse al camión. Bueno, claramente la versión que ella entrega se contrapone con lo señalado por la modelo. La arrendataria en este caso dice que habría sido ella con su madre las que habrían comenzado la agresión. Sin embargo, viendo las imágenes, claramente Romina Sáez fue la que sacó la peor parte. Nosotros conversamos con su madre, ella resultó prácticamente ilesa de toda esta pelea. Dice que de todas formas tomó esta mujer un bate de béisbol con el que habría tratado de pegarle. Sin embargo, la peor parte la sacó su hija. Como decíamos, todo esto ya está en el ámbito judicial, así que escuchamos la cuña de la fiscal a cargo de la investigación y también de la mamá de Romina Sáez. Y cuando siento yo un golpe en la reja, que la tipa pega una pata a la puerta y le pega en el pecho a Romy, la tira para atrás con la puerta y la reja. Corre el tipo, se pasa por detrás de mí, porque yo soy una mujer de 66 años que no tengo la rapidez, y veo que él la toma así, la pesca de las manos, le dice que lo que quieres hacer, y ella no pudo hablar porque la pillo así y le mando un combo aquí en la cara, pero pues la tira al suelo. Ella trata de levantarse y la tipa viene, saca de atrás un bate y le manda un bate aquí en todo el oído. Y ahí en el suelo, cuando ella le pega el bate, ella cae y yo trato de tomarle, me agarran a mí y el tipo empieza a patearla en el suelo. El tipo hizo lo que quiso en el suelo con ella. Íbamos en la ambulancia cuando ella empieza con un paro paro respiratorio, cardiorrespiratorio. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur dirige una investigación por diversos delitos, incluyendo el de lesiones que sufrió un grupo de personas el pasado viernes, en contexto de una discusión entre propietarios y arrendatarios de un inmueble ubicado en la comuna de San Joaquín. Todos quienes hicieron denuncia ante estos hechos. Los 4 involucrados, 3 mujeres y un hombre, fueron formalizados por lesiones de diversa consideración, además de daños y amenazas en el caso de los arrendatarios, en base a los antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile. En un plazo de 120 días, a partir de peritajes, se deberá determinar la gravedad de las lesiones y su evolución,
así como la dinámica de los hechos, donde en el intertanto, tanto imputados como imputadas, todas las personas quedaron con diversas medidas cautelares relacionadas principalmente con prohibición de acercarse entre ellos. Claro, medida que fue adoptada precisamente para que la situación que se registró el viernes de la semana pasada no se vuelva a repetir. La modelo, por su parte, dice que precisamente por desempeñarse ella en esa profesión va a tener inconvenientes porque su cara resultó con diversas lesiones, también tiene cortes y otras heridas en distintas partes de su cuerpo. Así es que, bueno, está en este momento siguiendo con la atención médica, según nos contaba, para poder mejorar, ojalá decía, lo más rápidamente. Terrible, terrible la historia ahí sucedía en la comuna de San Joaquín. Muchas gracias, Carola. Bien, son ya 4 minutos para las 3 faltan. Sí, 2:56 y estamos revisando. Mira, ya empieza a llegar grupo de mujeres que van a participar de esta marcha conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres. 25 grados, así que una temperatura agradable. También hasta ahora 28 es la máxima que se espera para el día de hoy. Ya esto va a cambiar con el paso de las horas diametralmente y sobre todo eso de las 5, donde está estipulado la hora para poder reunirse. Nos vamos a la pausa, hacemos el alto. Vamos. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos nuevamente ya en imagen a Daniel Matamala, que cuando iniciábamos esta edición nos mostraba cómo se preparaban los civiles, ¿no? Cómo le enseñaban a usar las armas. Y esto en relación a que no existió, por ejemplo, una respuesta que venga de la OTAN como la pidió Zelensky, pero sí ya hay una información que se van a reunir el próximo miércoles a analizar por videoconferencia la situación que se vive en Ucrania como uno de los últimos antecedentes que se ha sumado a lo que es la situación que se vive en esta guerra. Claro, Daniel, tú nos mostrabas cómo se estaba preparando la población civil. Ahora, ellos se están preparando para un ataque inminente que en cualquier momento podría caer ahí sobre la ciudad de Lviv, o también tienen la esperanza de que este ataque finalmente nunca se produzca ahí en esa zona de Ucrania. Hola Vivi y Roberto, los saludo nuevamente desde Cine en Lviv, que se ha convertido ahora en un centro de entrenamiento militar para voluntarios civiles. Es una pregunta bien interesante porque es cierto que Lviv no está en este momento bajo el ataque directo de las fuerzas rusas, que han concentrado sus ataques fundamentalmente en el sur, como sabemos, intentando cortar la entrada de Ucrania al Mar Negro, en el este, en las zonas más cercanas a Rusia, y en el norte, en el ataque hacia la capital Kiev. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad están plenamente conscientes de que están bajo el alcance de los misiles rusos. De hecho, un misil ruso lanzado desde un barco en el Mar Negro impactó en la ciudad de Vinnytsia, más concretamente en el aeropuerto, que está en las inmediaciones de la ciudad, dejando un saldo de 9 personas muertas y la destrucción total de ese aeropuerto civil. Pues bien, esos mismos misiles tienen el rango, tienen el alcance suficiente para alcanzar también la ciudad de Lviv en cualquier momento en que Rusia así lo decida. Y por lo tanto, si bien es cierto que hoy no hay un ataque que ya haya comenzado contra esta ciudad, sí los ciudadanos están plenamente conscientes de que eso podría ocurrir en cualquier momento. Cada noche, y por eso las sirenas también de entrenamiento y de simulacro suenan bastante, cada noche está la preocupación de si va a haber o no un ataque, de si las fuerzas rusas van a seguir concentradas en atacar las ciudades que ya están atacando, van a intentar un nuevo ataque contra aeropuertos de la zona oeste, cosa que, insisto, ya ha ocurrido, o bien van a ir directamente contra objetivos ya sean militares o civiles en esta, que es tal vez la única gran ciudad de Ucrania que todavía queda sin ser atacada. Kiev sabemos que está bajo ataque constante, Kharkov ni decirlo, Odessa está prácticamente empezando a ser rodeada y queda entonces Lviv como la otra gran ciudad ucraniana que todavía no ha tenido estos ataques. Pero cuando hablamos con los ciudadanos, cuando hablamos con personas como estos voluntarios, ellos dicen que están muy conscientes de que en cualquier momento puede haber un ataque, puede caer un misil en esta ciudad. Sí, Daniel, nos habíamos quedado con la imagen de este ex soldado que estaba allí realizando una labor de instrucción militar respecto de las armas, de cómo disparar eventualmente, de cómo utilizar esta Kalashnikov. Y claro, preguntarte específicamente, ya una vez que eso ha terminado, no sabemos cómo prosigue la vida habitual de los habitantes del Lviv, al menos en esa zona, una vez que ya ha terminado esta instrucción, por ejemplo.
Claro, estos son varios cursos de instrucción que se van dando esto a todos los días. De hecho, ahora está entrando, ustedes ven, va entrando otro grupo que va a hacer exactamente lo mismo, se va repitiendo esto de manera constante. Llegan los grupos, hacen su instrucción, salen y entra otro grupo más. Aquí hay movimiento durante todo el día y toda la tarde hasta el filo del toque de queda, que recordemos comienza a las 10 de la noche. O sea, en poquito menos de 2 horas ya hay toque de queda y no se puede circular en esta ciudad. Y son varias etapas de entrenamiento. Primero hay una etapa en la cual se forman estas especies de brigadas que son de cerca de 100 voluntarios, según nos decían, que se organizan territorialmente. O sea, son los vecinos de un barrio, de una manzana, que se organizan para realizar este curso. Primero se les enseñan temas de información y de comunicación. Por ejemplo, cómo seguirse comunicando si se derriba la señal de internet, si se cae la energía eléctrica, cómo organizarse en una circunstancia en la cual haya un ataque también a esos suministros y a las comunicaciones. Luego pasan también por un curso de primeros auxilios y luego también está este curso entonces en el cual se les enseña a manipular un arma. No se les entrega un arma, eso también hay que aclararlo. No es que salgan de aquí con un arma, pero sí se les enseña la forma de armar, de limpiar, de desarmar, de manipular una AK-47 Kalashnikov, que es el arma que, bueno, sabemos que ha sido usado en innumerables conflictos en el mundo, y aquí también hay muchísimas de esas armas. Lo veíamos también en un lugar donde estaban vendiendo este tipo de rifles y de fusiles y de escopetas también más temprano. Hablamos de hecho con una de las personas que venía a este curso, una persona que no tenía absolutamente ninguna experiencia en temas militares. De hecho nos decía, soy un diseñador gráfico, soy un civil, nunca he tenido nada que ver con las armas, pero ahora siento que es mi deber estar aquí. Escuchamos la conversación que tuvimos con este voluntario. Organization with people that wants to... Nos estamos organizando. Acá con la gente queremos mantenernos seguros en nuestras ciudades, ya que no sabemos cuál será la situación el día de mañana. Know what the situation will be in another day, so we first of all we... Primero la Armada nos enseña táctica, luego medicina, ahora cómo tomar las armas y después cómo dispararlas. En general queremos aprender a hacer las cosas que antes no estábamos habituados a hacer. With things that we don't work in yesterday, you know, we must be ready. Debemos estar listos para pelear de vuelta. Bueno, Daniel, ahí teníamos también el testimonio de esta resistencia civil, de personas que tenían una vida totalmente distinta hace algunas semanas atrás y que hoy tienen que verse en estos cursos, ¿no? En saber cómo ocupar un arma. Pero, ¿cuánto confían ellos en lo que ha planteado Zelensky, de decir que van a insistir en las negociaciones y que efectivamente se va a llegar a la posibilidad de la paz? Él dice que no se va a mover de Kiev, que va a permanecer ahí. Pensando en lo ocurrido ayer, un lunes donde hubo una tercera ronda que no muchos consideraron fructíferas en torno a lo que puede ser esa instancia diplomática para poder poner fin a este conflicto. Claro, ahora fue llamativo lo que dijo el presidente Zelensky luego en una entrevista con ABC, con el canal estadounidense, en que dijo que, comillas, podemos encontrar un compromiso sobre cómo esos territorios seguirán viviendo, refiriéndose a una de las exigencias que ha hecho Rusia. Rusia dice que está dispuesto a terminar con esta guerra siempre y cuando Ucrania, en primer lugar, cambie su constitución para consagrar su neutralidad, o sea, renunciar a su aspiración a entrar a la OTAN, y además se reconozca por parte de Ucrania la anexión de Crimea, que ha hecho Rusia en el año 2014, y la independencia de estas dos repúblicas separatistas del Donbass. Se ha abierto de alguna manera Zelensky a esa posibilidad al decir entonces que se puede encontrar un compromiso sobre cómo esos territorios, se refiere a Crimea y a las repúblicas del Donbass, seguirán viviendo. Y dijo también el presidente, estoy listo para un diálogo, pero no para una rendición. Eso denota disposición al entrar de lleno a abrirse a conversar los temas que son más sensibles para Rusia. No se refirió a la renuncia a entrar a la OTAN, que es una aspiración que está en la constitución ucraniana, requiere una reforma constitucional para ser cambiado, pero sí al estatus entonces de Crimea, que recordemos es parte de Ucrania, reconocido por la comunidad internacional como territorio ucraniano, pero Rusia se lo anexó unilateralmente después de el año 2014, y la situación de las dos repúblicas independentistas del Donbass, donde son de facto repúblicas independientes, son reconocidas por Rusia, no son reconocidas ni por Ucrania ni por la comunidad internacional, y además durante esta invasión han ido aumentando su territorio. Eso podría abrir una puerta, porque por primera vez se ve una cierta disposición a conversar sobre los temas que están en el fondo, más allá de un cese al fuego o de una tregua humanitaria o de un corredor. Los temas de fondo que está
pidiendo Rusia y que de alguna manera son la motivación de Vladimir Putin para iniciar esta invasión, se ponen arriba de la mesa. Veremos si eso llega a alguna parte o no. En las últimas horas también se ha abierto la posibilidad de que China juegue un rol protagónico como eventual mediador del conflicto, aunque no está claro si Ucrania y la OTAN estarían dispuestos a que China sea mediador. Pero también se ha sabido que el líder chino Xi Jinping tuvo conversaciones en el día de hoy tanto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como con el canciller alemán, Olaf Scholz, conversando sobre la crisis. Sí, importante ver también que este diálogo vaya acompañado también de un cese al fuego que nos siga afectando a varias regiones también de Ucrania, que es lo que la comunidad internacional quiere. Gracias, Daniel, por toda la información ahí desde Lviv, casi frontera con Polonia. Estaremos muy atentos también a tus próximos despachos en esa ciudad y, por supuesto, que te cuides ahí ante un eventual ataque del ejército ruso. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Roberto. Vivi, buenas tardes. Chao. Carlos Greich, ¿qué novedades nos llegan ahora? Sí, a ver, actualizamos lo que está ocurriendo en el tema del petróleo y el gas. Hace instantes, recordemos, anunció que va a dejar de importar gas y petróleo ruso a Estados Unidos. Lo dijo Joe Biden, el presidente, diciendo que no van a participar en subsidiar la guerra de Putin. Palabras textuales del mandatario. Pero hay un punto en el que no hemos abordado necesariamente los riesgos que conlleva esto. Primero, los riesgos políticos. Se sabe que Estados Unidos está en una lista elaborada por Rusia de aquellos estados, aquellos gobiernos que le están prestando ayuda a Ucrania o que están perjudicando sus aspiraciones. Allí, cuánto se profundiza esta brecha es lo que veremos en las próximas horas. Pero además, lo que ocurre con los combustibles y la inflación en Estados Unidos es preocupante porque es un tema que antes de la guerra el propio Joe Biden había tenido que abordar una crisis de precios energéticos en Estados Unidos. El precio de un galón de gasolina alcanzó un récord hoy de 4.17 pesos, aumenta 10 centavos en un día, 55 centavos más que la semana pasada, y por lo tanto este anuncio podría incluso incrementar el precio del petróleo en Estados Unidos. Aún así, Joe Biden ha decidido que la importación será reemplazada en diversas formas. Aquí escuchamos al mandatario. La gente ucraniana ha inspirado al mundo, y lo digo en sentido literal. Inspiraron al mundo con su valentía, patriotismo, determinación de vivir libres. Seguiremos apoyando a los ucranianos valientes y le pido al Congreso que apruebe el paquete de asistencia para Ucrania de 12.000 millones de dólares. La gente ucraniana muestra por su valentía que no dejarán que Putin tome lo que quiere. Defenderán su libertad, la democracia, con sus vidas. Joe Biden no ha hablado de esta reunión de personeros estadounidenses con personeros del gobierno de Nicolás Maduro respecto de un eventual cese del embargo y por tanto importación de petróleo venezolano a Estados Unidos. No dijo nada Joe Biden. Le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, y ella dijo que la reunión no había sido para hablar de petróleo. Lo cierto es que hubo un encuentro en Caracas y así lo describió de manera muy particular el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Miren. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Resulta bien singular escuchar esas últimas palabras de Nicolás Maduro, quien sabe hace cuántos años no escuchábamos algo así, hablar así a Maduro de Estados Unidos. Vamos a cerrar este segmento con las imágenes de Amelia, una niña ucraniana quien ha conmovido al mundo entero porque aparece cantando la canción Libre Soy de la película Frozen de Disney, pero está en un refugio antibombas en territorio ucraniano 12 días después de la invasión. Fue una periodista india la que lo comparte en su cuenta de Twitter y lleva más de 10 millones de reproducciones. Por supuesto, enternece, pero también conmueve. Sí, vamos a escucharla y de esa manera nos vamos a ir también a una pausa.
А теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия Анисович. Много все шумят. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины? Не открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок. Навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Asegura tu auto en segurosfalabella.com. Nuevo plan Wi-Fi Phoenix de BTR. Y Pluto TV, televisión y streaming gratis. Ya estamos de regreso. Especialmente pertinente que Eduardo nos cuente las temperaturas que se esperan para este martes, porque sabemos que hay una serie de marchas, de movilizaciones, no solo acá en Santiago, sino que en distintos puntos de nuestro país. Hola, Eduardo. Así es, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pero antes de eso, les tengo que mostrar unas imágenes que nos compartieron desde Puerto Montt, especialmente de Villa Volcanes. Resulta que hay sistema frontal allá que está bajando precipitaciones por momentos muy intensos y además vientos que ha sobrepasado los 85 km por hora, registro de la Dirección Meteorológica. Pero vean la imagen. Una supuesta tromba. No hay registros visuales como para poder describirlo, pero hay daño en viviendas, especialmente en techumbres, en algunos árboles que fueron arrancados. Son 6 casas que fueron destruidas y el tema es que está muy acotado. Tiene por lo menos los síntomas como para decir que parece una tromba, pero no hay evidencia. Pero al parecer podría ser simplemente una racha, un viento arrachado que debe haber sobrepasado los 90 km por hora, provocando este daño en este sistema frontal que extrañamente la nubosidad no acompaña a la formación de tromba. De hecho, no hay tormenta eléctrica, no hay granizo, se ve solamente el cielo nublado con la lluvia, pero la evidencia está ahí. Un viento que en algún momento debe haber sobrepasado los 90 km por hora en Puerto Montt, especialmente ahí en la Villa Volcanes, en donde 6 techumbres fueron dañadas justamente por este viento arrachado y un par de árboles también fueron dañados en el trayecto de esta circunstancia. Veamos el momento, o por lo menos la imagen satelital de lo que está pasando allá en la región de los lagos, porque está generando precipitaciones que están llegando también hasta sectores de la región del Biobío. De hecho, en este momento, uno de los reportes del aeródromo de Los Ángeles justamente está hablando sobre las precipitaciones que están cayendo en esa zona, mientras seguimos viendo estas imágenes que muestran justamente el daño registrado allá en el registro que tenemos ahí justamente gráfico en Puerto Montt. Bueno, veamos la imagen del satélite porque quiero mostrar exactamente la imagen. No sé si el señor director se lo tiene por ahí, la imagen satelital. Bueno, el tema es que este sistema frontal no estuvo generando tormenta eléctrica, pero en la parte que tocó Puerto Montt generó viento intenso, vientos que sobrepasaban en algunos sectores los 90 km por hora, pero este sistema frontal ha estado dejando además precipitaciones más hacia el norte e incluso ya están cayendo algunas precipitaciones desde la región del Biobío, sector de Los Ángeles, de ahí hacia el sur están cayendo gotas, por lo tanto podría alcanzar también algo Concepción, porque desde Chillán, que ya está a punto de nublarse, de ahí hacia el norte, simplemente cielo prácticamente despejado y temperaturas que están muy agradables y tormentas eléctricas que se empiezan a formar en el norte. Pero veamos justamente ese detalle porque en Arica, en Iquique, hay escasa nubosidad, pero las máximas siguen siendo bastante elevadas por este viento cordillerano que viene bajando de la montaña y que está generando máximas ya hace varios días del orden de 27, 26 grados. El tema es que el norte chico cielo completamente abierto al sol, pero en la tarde nos estamos encontrando con máximas que están cercanos a los 20, 21 en La Serena, pero en Valparaíso ahí vamos a llegar probablemente hasta 20 grados con cielo despejado, pero en la Aconcagua un poquito más alto nos vamos a encontrar con temperaturas bordeando los 30. De ahí quiero destacar lo que sucede ya a partir de Los Ángeles, justamente con estos 22 grados de máxima precipitaciones que se observan, la lluvia intensa que ha caído sobre todo en la región de los lagos con 14 grados y nos saltamos a Magallanes donde también estaban cayendo sus precipitaciones con máximas cercanas a los 12 pero una amplitud apenas de 2 grados. Y les tengo que compartir un pequeño datito. Nuevo Ensure, su nueva fórmula contiene nutrientes claves para ayudar a mejorar su rendimiento físico. Conoce más en ensure.cl. Y ahora, región metropolitana, porque luego de la mañana, que fue menos fresca que la que tuvimos ayer, 11 grados, ahora esperamos que la máxima esté entre 27 y 28, cielo despejado, algunas nubes van a aparecer en la cordillera. Y mañana empezamos de nuevo con temperaturas veraniegas, 30, 32, 33 grados el día viernes, las mínimas se van a mantener bastante frescas, un poquito húmedo, pero estamos para chalequito en la mañana, chiquillos, bueno, como ha sido la tónica los últimos días, y para la tarde para una chalita, ¿qué les parece?
Oye, nos habías entusiasmado con que íbamos a estar con temperaturas bajo los 30, pero el viernes 33. Esto no es muy habitual en marzo, ¿no? Así se está viendo justamente la tendencia para los próximos días, y con esta imagen que estamos mostrando del cerro, con este vientecito, la máxima, les reitero, podría estar ahí perfectamente entre 27 y 28 grados, Vivi y Roberto. Bien, y después viene más calor todavía el resto de la semana. El verano no se quiere ir todavía. Eduardo, muchas gracias. Bueno, así hemos llegado al final de esta edición a través de las pantallas de CNN Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos con esta imagen. Miren, ya hay un número importante de personas, de mujeres que se están congregando. Claro, ahí va a estar llenísimo, eso está claro. Así que de esta forma ponemos fin a esta edición. Que esté muy bien.